es igual o no llega a la sangre de la misma manera a como lo hemos comprado. Creo que eso es claro, ¿no? Si yo he comprado un fármaco en una presentación en tabletas, en cápsulas, en comprimidos o inclusive las ampollas, cuando ese medicamento va a la sangre, nosotros no podemos decir de que igualito como lo he comprado, así igualito va a llegar a la sangre, ¿no? Sería algo un poco, digamos, quijotesco, algo un poco alucinado, ¿no? Pensar que eso sucede así. Así que lo primero que nosotros tenemos que entender en este primer tema es que cuando tú administras un medicamento, depende de cada persona cómo su cuerpo lo procesa. Por eso nosotros vemos que entre personas pueden haber diferencias entre los efectos de un medicamento, ¿no? A todas las personas no le hace el mismo efecto el ibuprofeno, a todas las personas no responden igual al ketorolaco, y eso podemos explicarlo mediante la farmacocinética de cada uno. Así que primero, lo que vamos a hacer para entender este tema es simular que un paciente ha llegado al consultorio. Imagínense que un paciente ha llegado al consultorio, un paciente de repente aqueja un dolor dental. Imagínense un dolor dental de la pieza 3.7, ¿sí? Una molar. Ahora, ¿qué pasaría si el paciente llega al consultorio quejándose de un dolor, ¿no? Le está doliendo, pero nosotros hicimos el diagnóstico y no es una infección. Estamos ante un cuadro de pulpitis, nada más, ¿sí? ¿Por qué hago el énfasis de que no es una infección? Porque hay una pésima costumbre de dar antibióticos a todo, ¿no? O sea, viene el paciente con dolor, ya le estoy dando amoxicilina, ya le estoy dando clindamicina. Por favor, doctores, algo que tenemos que entender es que no todo dolor es por infección. O sea, a veces ya utilizamos hasta de protocolo los antibióticos, ¿no? Lo cual está mal y está generando a nivel mundial una gran tasa de resistencia. Ese es el motivo por el cual, por ejemplo, en la actualidad acá en Perú la penicilina B ya no sirve para nada, la eritromicina ya no sirve, porque lamentablemente sus tasas de resistencia acá en nuestro país son muy altas. Entonces, debemos de dejar esa idea de que para todo caso que llegue el paciente con dolor, ya tenemos que dar un antibiótico, ¿no? Eso es algo que a veces tristemente se enseña en las universidades y eso no debería ser así. Entonces, hago énfasis. Imagínense que ha llegado un paciente y ese paciente tiene dolor dental, pero no un dolor por infección, sino un dolor por inflamación. Hay un proceso inflamatorio de la pulpa y tenemos que darle claramente un analgésico y antiinflamatorio. A ver, doctores, en este momento de la charla podemos interactuar, a ver si en el chat me escriben, ¿qué analgésico le darían ustedes? Por favor, no me digan antibióticos, porque ya estoy mencionando de que los antibióticos no se van a usar porque no es un diagnóstico de absceso, no es un diagnóstico infeccioso. Es un diagnóstico básicamente de dolor asociado a inflamación. Ya, muy bien, ibuprofeno, muy bien, doctor Arroyo. Sí, diclofenaco, muy bien, diclofenaco más paracetamol. Ya, muy bien. Ibuprofeno nuevamente, ya. Está genial. Ketorolaco, muy bien, ketorolaco. Entonces, todas las opciones, ketoprofeno, muy bien, ketoprofeno. A pesar que el ketoprofeno no se usa mucho en odonto, no porque sea malo, sino porque muchos odontólogos desconocen al ketoprofeno y por eso no lo usan. Pero en realidad es una opción muy buena. El dolocordelán no es ibuprofeno más diclofenaco. El dolocordelán es diclofenaco con paracetamol, ¿sí? Solamente para corregir ahí. El dolocordelán no es ibuprofeno más diclofenaco. Es diclofenaco con paracetamol. Si estamos hablando del dolocordelán Strafort, ¿sí? Si estamos hablando de ese medicamento, es diclofenaco con paracetamol. Naproxeno, muy bien. Aine más paracetamol. Perfecto, doctores. Ahora, yo les pregunto algo. Ustedes me han dicho medicamentos muy adecuados, ¿no? Naproxeno, ketorolaco, diclofenaco, ibuprofeno. Curiosamente, los medicamentos que ustedes están escogiendo son medicamentos de tipo AINES, ¿cierto? AINES, ¿no? La gran mayoría de las opciones que me han dicho son AINES. AINES. Y la pregunta es, ¿por qué en odontología, y aprovecho la diapositiva para hacer la pregunta, ¿por qué en odontología nosotros usamos tanto AINES? ¿Por qué usamos tanto AINES? Por una razón. Porque los AINES son los únicos, así escuchen, ¿ah? Únicos, los únicos medicamentos que tienen efecto analgésico y al mismo tiempo tienen efecto antiinflamatorio. No hay otro. Por ejemplo, si hablamos del paracetamol, que es un medicamento muy usado en odontología, el paracetamol no es antiinflamatorio, solo es analgésico y por ahí antipirético, pero no es antiinflamatorio. Si hablamos, por ejemplo, de corticoides, como dexametasona, la dexametasona solamente es antiinflamatorio. Y si hablamos de opioides, como el tramadol, la codeína, son solamente analgésicos. Los únicos medicamentos que son analgésicos y al mismo tiempo son antiinflamatorios son los AINES, no hay ningún otro. ¿Y por qué el odontólogo? Y como muy bien ustedes me lo están enseñando, ¿no? Todos, casi la gran mayoría, el 99% de los participantes, me ha respondido que para ese caso darían un AINE. ¿Y por qué los odontólogos dan tanto AINES? Por una razón, porque el principal dolor que nosotros en odontología tratamos es dolor por inflamación. Si no, dense cuenta solamente con los diagnósticos que tratamos. A ver, ¿qué diagnósticos tratamos nosotros? Tratamos diagnósticos de pulpitis, periodontitis, osteitis, pericoronaritis, alveolitis. O sea, los principales trastornos que nosotros tratamos terminan, y los principales diagnósticos que tratamos, terminan con el término itis. Itis, ¿sí? Itis. Bueno, aquí en el Ludwig no tratamos muy frecuentemente, ¿ah? Eso se trata a nivel hospitalario, ¿eh? Ahora, que sea una infección de origen dental es una cosa distinta, pero que se trate frecuentemente en el consultorio, difícilmente. Y para angina de Ludwig no se usa AINS. Pero la gran mayoría de diagnósticos que nosotros tratamos en odontología terminan, como se habrán dado cuenta, la gran mayoría en el sufijo itis. ¿Y eso qué significa? Inflamación, ¿cierto? Inflamación. Eso quiere decir que el odontólogo está día a día relacionado a cuadros de dolor por inflamación, ¿cierto? Entonces, doctores, si ustedes van a tratar un dolor por inflamación, entonces la pregunta sería, ¿entonces qué nos conviene usar? ¿Un medicamento que sea solo analgésico o un medicamento que sea analgésico y antiinflamatorio?
¿Qué nos conviene? Obviamente nos conviene utilizar un medicamento que sea analgésico, pero que también tenga efecto antiinflamatorio. Por eso, ese es el motivo por el cual nosotros usamos AINES en odontología como primera opción, porque nosotros necesitamos de medicamentos que no solamente sean analgésicos, sino que también tengan un buen efecto antiinflamatorio. Y los AINES cumplen con eso. ¿Sí? Muy bien. Perfecto, claro, claro que sí. En el trabajo se utiliza, ¿cómo dice? Ketoprofeno, claro, ¿no? Ketoprofeno intravenoso. Claro, claro. A nivel hospitalario, como le digo, se utiliza mucho medicación intravenosa porque a nivel hospitalario se tratan, obviamente, diagnósticos más, digamos, intensos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a nivel hospitalario, difícilmente que llegue un paciente solo con una pulpitis. A nivel del hospital, al menos que vaya por un seguro, ¿no? Pero en el consultorio dental, por ejemplo, algunos cuadros infecciosos, como ya vamos a aprender, como angina Ludwig, por ejemplo, o celulitis severas, no se pueden tratar en el consultorio. Muy bien, entonces, continuando con la clase, nosotros vemos acá, tenemos un paciente que tiene un cuadro, por ejemplo, de dolor asociado a una inflamación pulpar y todas las opciones que me han mencionado, todititas las opciones que me han mencionado, son muy adecuadas, ¿no? Toditas, naproxeno, diclofenaco, ketorolaco, naproxeno, ibuprofeno, todas las que me han mencionado. Genial. Pero yo les hago una pregunta a todos ustedes, ¿sí? Les hago una pregunta a todos ustedes. Cuando nosotros, por ejemplo, administramos un medicamento, por ejemplo, un AINE, administramos ibuprofeno, administramos naproxeno, administramos ketoprofeno o administramos diclofenaco. Normalmente el paciente nos hace una pregunta que no la vamos a encontrar en ningún libro, ¿no? ¿Qué nos pregunta el paciente? Doctor, una vez que yo tome mi medicina, una vez que usted ya me ha recetado, yo voy a la farmacia, la compro y la consumo, ¿en cuánto tiempo me pasa el dolor? Porque me está doliendo mucho. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, primero, los medicamentos cuando se administran por vía oral, imagínense que a este paciente le hemos administrado cualquiera de los medicamentos que ustedes me han mencionado. A ver, escojamos uno. A ver, ¿cuál escogemos? ¿Les parece diclofenaco? Sí, diclofenaco. Ya. Imagínense que a este paciente le hemos dado diclofenaco. La pregunta sería, ¿en cuánto tiempo el diclofenaco comienza a funcionar? Bueno, la pregunta que yo les hago a ustedes sería, ¿en cuánto tiempo normalmente un medicamento administrado por vía oral comienza a funcionar? ¿La respuesta cuál sería? Bueno, les comento. Cuando nosotros administramos medicamentos por vía oral, aproximadamente el inicio de acción puede variar mucho, pero normalmente puede variar entre 45 a 60 minutos, ¿no? Eso es lo que normalmente demora el medicamento por vía oral en funcionar, entre 45 a 60 minutos. Entonces, cuando un paciente consume ibuprofeno, o en este ejemplo que hemos dicho, consume diclofenaco, es un paciente que va a tener que esperar entre 45 a 60 minutos para poder funcionar. Obviamente estos tiempos pueden variar. En algunas personas puede comenzar de repente un poco más rápido, en algunas personas un poco más lento, pero aproximadamente entre 45 a 60 minutos es el tiempo promedio para que el fármaco comience a funcionar. ¿Se entiende? Ahora, yo lo que voy a explicar en estos momentos, doctores, es por qué el medicamento demora ese tiempo. ¿Por qué un medicamento administrado por vía oral demora ese tiempo entre 45 a 60 minutos? ¿Por qué? ¿Y por qué de repente otras vías como el intramuscular, como la vía sublingual son más rápidas? ¿Por qué la vía oral demora todo ese tiempo? Bueno, vamos a explicar. A ver, doctores, resulta, pero antes de explicarlos, ¿se me está escuchando bien, no? ¿Y estoy hablando bien? ¿O de repente estoy hablando un poco rápido para bajar un poquito la velocidad? A veces suelo emocionarme mucho cuando comienzo con un nuevo grupo. ¿Sí? Estoy bien con la velocidad entonces. Ya, perfecto, muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a continuar. A ver, cuando nosotros administramos un medicamento por vía oral, y miren por favor ahí la diapositiva, el medicamento, ¿cuál es la ruta que sigue? A ver, imagínense que le implantan un GPS ahí al medicamento y vemos cómo va avanzando. El medicamento avanza por la boca, luego se va por dónde? Por el esófago, y luego ¿dónde se va? Se va al estómago. ¿Sí? En el estómago, díganme, con la acidez que tiene el estómago. ¿Cuánta es la acidez que tiene el estómago normalmente? Entre 2 a 3 de pH. Es una acidez bastante grande, ¿no? De 2 a 3 de pH, es una acidez muy, muy grande. Pregunta, doctores, para el medicamento, ¿el estómago es un sitio amable? ¿Es un sitio reconfortante o es un sitio agresivo para el medicamento? Cuando llega al estómago, ¿qué es? ¿Es un lugar agresivo? ¿Un lugar, no sé, reconfortante? Es un lugar súper agresivo. Es más, el medicamento cuando entra al estómago, por los pHs tan ácidos que hay, se puede inactivar. No todo, pero una fracción. ¿Se entiende? Ahora, la pregunta es, ¿nos conviene que el medicamento se quede mucho rato en el estómago? ¿Nos conviene que el medicamento se quede mucho rato en el estómago? La respuesta excelente es un no. ¿Se entiende? Ahora, los medicamentos cuando van al estómago están siendo atacados por el pH gástrico, entonces tienen que salir rápidamente de ahí. Pero lamentablemente los medicamentos se quedan un buen rato ahí. Ahora, acá quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? Un pequeño paréntesis. Quiero explicarles algo. ¿De qué depende que un medicamento se inactive más o se inactive menos en el estómago? A ver, les comento. Hay algunos productos, doctores, y les tengo que decir la verdad, ¿no? No les voy a engañar diciendo que todos los medicamentos son iguales. Eso es una gran mentira. Eso que les digan que todos los medicamentos son iguales, de todas las marcas, genéricos con marcas, eso no es verdad. Ahora, ¿los medicamentos son iguales? No, no son iguales. Hay medicamentos que tienen cubierta entérica y hay medicamentos que no tienen cubierta entérica, ¿o no? Claro que hay eso. Ahora, la cubierta entérica, algunos piensan que es una cubierta que el fabricante le ha puesto para proteger tu estómago. No, es al revés.
Al fabricante no le importa mucho tu estómago, al fabricante le importa su medicina, su medicamento. El fabricante le pone la cubierta al medicamento para protegerlo de tu estómago, ¿se entiende? Y que así no se inactive tanto. Entonces, va a haber diferencia entre los efectos entre un medicamento con cubierta y un medicamento sin cubierta. Obviamente que la va a haber. Los medicamentos que tienen cubierta, que por lo general son medicamentos de alguna marca registrada, son fármacos que en el estómago no se van a inactivar tanto y van a llegar mejor a la siguiente estación. ¿Cuál es la siguiente estación? El duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, como ustedes muy bien lo han estudiado en sus clases de anato. Entonces, ahí viene el detalle, doctores. La cubierta entérica protege al medicamento, no protege a tu estómago. O sea, sí no protege al estómago. O sea, un medicamento que tiene cubierta no irrita tanto tu estómago. Pero eso es una casualidad, ¿no? O sea, el fabricante no puso la cubierta para proteger a tu estómago, para proteger al medicamento. Pero se dieron cuenta que la cubierta, al tener envuelto al fármaco, tampoco irritaba tanto al estómago. Eso es una casualidad buena para nosotros, ¿se entiende, no? Por eso los medicamentos con cubierta también irritan menos el estómago, ¿sí? Muy bien, entonces, dicho eso, continúo con mi relato. Cuando los medicamentos van al estómago, tienen que abandonarlo rápidamente e ir a la siguiente porción. ¿Cuál es la siguiente porción, doctores? Después del estómago que sigue, el intestino delgado, la primera porción del intestino delgado. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la primera porción del intestino delgado? La primera porción del intestino delgado se llamaba duodeno. ¿Y por qué el duodeno es un lugar tan importante para nosotros? ¿Por qué el duodeno es uno de los lugares que más nos va a importar recordar? Por una razón, porque el duodeno es un lugar donde los medicamentos abandonan el tracto digestivo y se van para la sangre en un proceso que nosotros llamamos absorción. ¿Se entiende? Entonces, en el duodeno es el principal lugar de absorción de los medicamentos y de los alimentos. ¿Se entiende? Esto vino una vez en un examen, no recuerdo si fue NA o fue Codiro, pero vino una vez, ¿no? ¿Cuál es el principal lugar donde se absorben los medicamentos por vía oral? Es el duodeno, ¿cierto? El duodeno. Entonces, en el duodeno, el medicamento va a atravesar el duodeno y va a llegar a la sangre en un proceso que se llama absorción. Doctores, les voy a comentar algo. Cada vez que ustedes escuchen la palabra absorción, significa que el fármaco está yendo a la sangre, ¿sí? Absorción es el paso en el cual el medicamento abandona su sitio de administración, no importa cuál sea, cualquiera, lo abandona y se va para la sangre, ¿sí? ¿Se entiende, no? Sí, se entiende, ¿no? En el caso de la vía oral, porque ahorita estamos estudiando qué vía, vía oral es el paso del medicamento del duodeno a la sangre. Pero ¿qué pasaría si hablamos de la vía intramuscular, por ejemplo? ¿Hay o no hay absorción en la vía intramuscular? Claro que hay. ¿Cómo sería la absorción en la vía intramuscular? Paso del medicamento del músculo, ¿a dónde? A la sangre. ¿Se entiende, no? Si hablamos de la vía sublingual, ¿cómo sería? Paso del medicamento del piso de boca, porque ahí lo estamos colocando en el piso de boca, a la sangre. ¿Se entiende, no? En el caso de la vía oral, ¿cómo era? Paso del medicamento del duodeno a la sangre. O sea, cada vez que hablemos de absorción, es el paso del medicamento a la sangre. Paso del medicamento a la sangre, de donde yo lo haya colocado hacia la sangre. ¿Sí? Claro, hay algunas excepciones que las voy a explicar más adelante, por ejemplo, la vía endovenosa, eso lo voy a explicar más adelante para no confundirlos, ¿sí? Pero para hasta el momento, por favor, la absorción es el paso del medicamento desde donde yo lo coloqué hacia la sangre, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? ¿Todo claro? Perfecto. Doctores, pregunta. En estos momentos de la historia, dígame, el medicamento está en la sangre. Dígame, ¿ya está haciendo efecto? Por ejemplo, para este paciente que le habíamos administrado, ¿cuál era el ejemplo que habíamos dado? Diclofenaco, ¿no? El diclofenaco ya está en la sangre. La pregunta es, ¿el diclofenaco ya está funcionando? ¿Ya está haciendo su efecto analgésico, su efecto antiinflamatorio? ¿O todavía no? A ver, algunos dicen sí, algunos dicen no, la gran mayoría dicen no, algunos dicen sí. Muy bien, les comento. Doctores, un principio en farmacología, o algo que ustedes tienen que aprender en farmacología, es que para que un medicamento haga efecto, el medicamento sí o sí tiene que unirse a un receptor. Exacto, muy bien, doctor Daisy. Sí o sí tiene que unirse a un receptor. Si el fármaco no se une a un receptor, no funciona. ¿Se entiende? No funciona. Y hay un experimento muy fácil que se hace. No sé si hicieron este experimento ustedes en el pregrado. Nosotros a veces lo hemos hecho. Si tú colocas, por ejemplo, gotas de adrenalina en tu piel, ¿sí? Gotas de adrenalina. Agarras una ampolla de adrenalina, la rompes y colocas gotitas. No inyectarla, ¿ah? Sino colocarla por goteo en la piel. Dígame, ¿hay algún efecto en tu piel? ¿Tu piel hace algo? Si yo coloco gotitas de adrenalina en tu piel. No, la piel no reacciona a la adrenalina. Tú puedes colocar gotas y la piel no reacciona. A ver, coloca las mismas gotitas en tu corazón. Imagínense que has hecho una cirugía, has expuesto el corazón y colocas gotitas al corazón. ¿Va a haber efecto o no? Claro que va a haber efecto, ¿cierto o no? Por supuesto que va a haber efecto. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué si ambas son células? Claro, unas son células epiteliales y otras son células cardíacas, pero ambas son células. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué las células cardíacas sí reaccionan y por qué las células de la piel no reaccionan? ¿Por qué? Porque las células de la piel no tienen receptores para adrenalina, no tienen. En cambio, las células cardíacas sí tienen receptores para la adrenalina. Entonces, para que un tejido reaccione a un fármaco, para que un tejido funcione ante un medicamento, simple,
el tejido tiene que tener receptores para el medicamento, si no, nunca va a funcionar. Espero que se haya entendido. Entonces, en este momento de la historia, doctores, el diclofenaco está en la sangre, ¿cierto? En este momento de la historia, el diclofenaco está en la sangre, pero el diclofenaco no tiene receptores en la sangre. Vamos a hacer un pequeño paralelo. ¿Les parece un multiverso, como mencionan los fanáticos a los animes, sí, a Marvel? Vamos a hacer un pequeño multiverso. En estos momentos, ¿cómo está la pulpa de ese dientecito de la pieza 3.7? Está inflamado, ¿se acuerdan, no? El paciente vino por una pulpitis. Miren, les voy a contar algo. Por sus clases de patología habrán visto eso, ¿no? Pero cuando un tejido se inflama, doctores, cuando un tejido se inflama, puede ser la pulpa, puede ser mi rodilla, si es que me caí de la bicicleta, cualquier tejido. Si un tejido se inflama, en el tejido inflamado empieza a aparecer una molécula que le he escrito ahorita en el chat, que se llama COX, la famosa ciclooxigenasa. Ciclooxigenasa, ¿sí? La acabo de escribir ahorita también en el chat. Entonces, todo tejido inflamado va a expresar mayores cantidades de esta enzima, ciclooxigenasa. ¿Se entiende? Entonces, miren que estamos haciendo un paralelo a lo que está sucediendo en la pulpa con lo que está sucediendo con el medicamento. En estos momentos, el medicamento, doctores, está en la sangre. ¿Cierto? El fármaco está en la sangre. Paralelamente, en mi pulpa dental, como es una pulpa que se ha inflamado, se está llenando de COTS. En tejido inflamado se expresa más la COTS. Perfecto. ¿Saben cuál es el receptor para los AINES? ¿Saben a qué receptor se tiene que unir los AINES para funcionar? Justamente a esta proteína de acá, a la COTS. Cuando los AINES, diclofenaco, ibuprofeno, el que ustedes quieran, se une a la COTS, recién el AINE comienza a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que el diclofenaco funcione, por ejemplo? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, primero, que alguien tiene que llevar a ese diclofenaco a donde está la COTS, a donde está la pulpa. ¿Y quién lo lleva? La sangre. ¿Y cómo se llama ese proceso, doctores? Ese proceso se llama distribución. ¿Qué es la distribución? A ver, ¿qué era la absorción primero? La absorción era el paso del medicamento ¿hacia dónde? Hacia la sangre, ¿cierto? Eso es absorción. Paso del medicamento, ¿cierto? Hacia la sangre. Eso es absorción. Y una vez que el fármaco está en la sangre, la propia sangre lo lleva a todos los tejidos del cuerpo y el medicamento va a empezar a funcionar donde encuentre mayor cantidad de COTS. En este caso, ¿dónde va a funcionar? En la pulpa, porque mi pulpa está inflamada y va a expresar grandes cantidades de esta ciclooxigenasa. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se llama el proceso, doctores, por el cual el medicamento es llevado a su sitio de acción? Es llevado al sitio donde va a hacer su efecto. A ese proceso se llama distribución. ¿Sí? ¿Se entendió la distribución? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió la distribución? ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto, muy bien. Y cuando el medicamento llega a la pulpa y se une al receptor, recién nosotros decimos que el fármaco está haciendo su efecto. ¿Cuánto tiempo pasó, doctores? ¿Cuánto tiempo pasó? Pasó aproximadamente entre 45 a 60 minutos. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, doctores, si yo me pongo a pensar ahorita un ratito y empiezo a analizar la situación y digo, ¿por qué la vía oral demora 45 a 60 minutos? ¿Por qué demora tanto? Es porque es el tiempo que se demora la vía en poder el medicamento absorberse y poder distribuirse, porque recién el fármaco va a funcionar cuando se distribuya correctamente, cuando vaya al tejido blanco, cuando vaya al tejido diana, cuando vaya al tejido donde tiene que hacer su efecto. ¿Se entiende? ¿Por qué demora tanto? Porque es el tiempo que se demora el fármaco en absorberse y en distribuirse. En estos momentos, doctores, que el diclofenaco ya se distribuyó, en estos momentos en el cual el diclofenaco ya llegó a su receptor, nosotros podemos decir que el fármaco ya está haciendo su efecto terapéutico. ¿Sí? ¿Qué tal? Hasta acá va todo claro, ¿no? Ya funcionó, doctores. Ya está funcionando el fármaco. ¿Cuánto demoró? 45 a 60 minutos. ¿Sí? ¿Qué tal? Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Listo, perfecto. Muy bien. Entonces pasemos a hablar de otro punto que también es muy importante. Doctores, los medicamentos son conocidos en industria farmacéutica como xenobióticos, con X. Xenobióticos. ¿Qué es un xenobiótico? Un xenobiótico es una sustancia extraña a nuestro organismo. Todos los medicamentos inventados por el hombre son xenobióticos, son sustancias extrañas a nuestro cuerpo. Y como toda sustancia extraña, una vez que ingresa, tiene que ser depurado, tiene que ser eliminado, ¿cierto? Si yo tomé diclofenaco, tomé ibuprofeno, tomé ketorolaco, está bien, el medicamento va al receptor, hace su efecto, pero una vez que terminó su efecto, ese medicamento tiene que ser eliminado, tiene que ser depurado de nuestro organismo. Ahora, acá hay un grave problema y se los cuento. Normalmente los órganos que están diseñados biológicamente para eliminar toxinas, para eliminar desechos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los órganos que están diseñados fisiológicamente, biológicamente para eliminar desechos? ¿Sí? Son los riñones. Muy bien, los riñones. Los riñones son dos órganos que se encargan, por ejemplo, de eliminar nuestras toxinas del cuerpo. Se encargan de eliminar, por ejemplo, nuestro ácido úrico, nuestra creatinina, todas las toxinas y desechos
todas las toxinas y desechos que nosotros producimos en el día a día. Porque cada vez que nosotros respiramos, cada vez que nosotros nos movemos, que hacemos ejercicio, generamos desechos. Y esos desechos tienen que ser eliminados por los riñones. O sea, los riñones son órganos que, como dicen los administradores, trabajan 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero hay un problema. El pobre riñón está trabajando todo el día, todos los días de la semana. Y el pobre riñón ya está saturado de trabajo. Y tú le vas a decir al riñón, oye, ¿sabes qué? Acabo de tomar diclofenaco, elimínatelo pues. El riñón va a verse en un gran problema. ¿Saben por qué, doctores? Porque los medicamentos, que son moléculas fabricadas por la gran industria farmacéutica, ¿serán moléculas simples o serán moléculas complejas? ¿Qué son los medicamentos que son elaborados por la gran industria farmacéutica? ¿Son medicamentos o son moléculas simples o son moléculas complejas? Son moléculas complejas, doctores, que tienen agregados, excipientes, coadyuvantes, son moléculas muy, muy complejas. El riñón, para eliminar esas moléculas complejas, tendría que gastar una gran cantidad de ATP, de energía, y el riñón no puede darse ese lujo porque de por sí el riñón ya tiene mucho trabajo. Entonces, doctores, acá entramos en una paradoja, entramos en un problema muy grande. El riñón tiene que eliminar los medicamentos, porque si nosotros nos quedamos con los medicamentos en el cuerpo, nosotros nos estaríamos intoxicando. Cada vez que un paciente no puede eliminar correctamente sus fármacos que está consumiendo, el paciente se está intoxicando. Entonces, el riñón necesita eliminar esas moléculas, esos fármacos, pero el riñón se ve impotente porque son moléculas muy complejas. Acá, en este preciso momento de la historia, es que entra nuestro hígado. El hígado es un órgano, doctores, muy importante en nuestro cuerpo. En realidad, si tuviéramos que hablar de hígado, podríamos hablar de hígado una hora entera de hígado y eso nos quedaría corto el tiempo. El hígado, entre tantas funciones que tiene, una de sus funciones es transformar las moléculas complejas en moléculas sencillas, en moléculas simples. Así que el hígado hace un pacto de caballeros con el riñón y le dice, ¿sabes qué, riñón? Vamos a hacer algo. Tú elimina el medicamento, pero previamente yo ese medicamento lo voy a metabolizar, lo voy a biotransformar, lo voy a transformar en una molécula que es compleja a una molécula más sencilla para que tú lo puedas eliminar sin ningún problema. Y gracias al hígado, doctores, gracias al hígado, nuestros riñones pueden eliminar los medicamentos sin saturarse, sin gastar demasiada energía. Entonces, un proceso previo a la eliminación, como ven acá en el gráfico, porque la eliminación es cuando los riñones depuran el medicamento. Un proceso previo a la eliminación es el metabolismo o la biotransformación. Es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de metabolismo, hablamos también de biotransformación. Es lo mismo. Entonces, ¿por qué es importante el metabolismo? ¿Por qué es importante la biotransformación, doctores? Porque gracias al metabolismo, gracias a la biotransformación, los medicamentos que son muy complejos pueden transformarse en moléculas sencillas y el riñón eliminarlos sin ningún problema. Y bueno, como se dan cuenta, doctores, como se dan cuenta, todos estos procesos que estamos estudiando, absorción, distribución, metabolismo y excreción o eliminación, como quieran llamarlo, son los procesos farmacocinéticos, son los procesos que mi cuerpo hace para poder modificar al medicamento. Cuando hablamos de absorción, mi duodeno lo absorbe. Cuando hablamos de distribución, mi sangre lo distribuye. Cuando hablamos de metabolismo, mi hígado metaboliza. Y cuando hablamos de riñones o de excreción, mi riñón es el que excreta. O sea, las diversas partes de mi organismo se encargan de modificar o de alterar al medicamento que yo he ingerido. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá, doctores, ¿qué tal? ¿Se entendió alguna pregunta? A ver, aquí hay una pregunta. No licor. No entiendo. No entiendo la pregunta. A ver si la pueden formular mejor para poder responderla. ¿Sí? Ya, si lo pueden formular mejor, normal, yo la respondo. A ver, acá es otra pregunta. A ver, doctor, ¿es normal orinar mucho en el invierno? Ah, mira, qué pregunta tan interesante. Bueno, esa pregunta del doctor Jimmy no es una pregunta estrictamente de farmacología, es más de fisiología, ¿no? Pero sí, doctor, es normal. ¿Por qué es normal miccionar mucho en invierno? Bueno, hay algo que ustedes han estudiado, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando tú tienes frío, tu cuerpo para generar calor, ¿qué hace? Hace que tu circulación viaje más rápido, o sea, tu corazón bombea más rápido la sangre. Ustedes en biofísica han estudiado algo que se llama energía cinética, ¿no? Entonces, cuando la sangre viaja más rápido, genera mayor cantidad de energía cinética y eso genera calor. Entonces, pero lo malo es que cuando la sangre viaja más rápido, pasa más rápido por el riñón y forma mayor cantidad de orina. Y es por eso que en el frío uno produce más orina y genera más ganas de miccionar, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es la explicación. A ver, se indica que no tome licor el paciente. Bueno, en realidad no es una restricción. Con antibióticos sí, pero con analgésicos no. Bueno, en realidad se debería aconsejar a cualquiera que no tome licor, ¿no? Esa sería la recomendación, ¿no? Es por una cuestión de salud, más que nada. A ver, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Ajá, acá hay una pregunta interesante del doctor Efraín. Y justo esa es la pregunta que yo iba a hacer.
A ver, doctores, ¿qué pasa si uno no elimina los medicamentos? Si uno no elimina los medicamentos, ¿cierto? Si uno no elimina los medicamentos, ¿qué sucede? Uno se intoxica. Entonces, justo iba a hacer esta pregunta, ¿no? ¿Qué pacientes son los que son candidatos número uno para intoxicarse por fármacos? ¿Qué pacientes serían? ¿Qué pacientes serían? Obviamente los pacientes que tienen enfermedad hepática o los pacientes que tengan enfermedad renal. ¿Cierto o no? Claro. Si tú tienes problema hepático, no vas a poder metabolizar el medicamento no se metaboliza y el riñón no puede eliminar. Y si tú tienes enfermedad renal, por más que el medicamento esté metabolizado, tu riñón no tiene la capacidad de poder eliminar. Es por eso, y acá hago una acotación, es por eso que cuando un paciente tiene problema hepático y problema renal, pregunta, ¿yo le daré la misma dosis que le doy a un paciente sano? Por ejemplo, si yo doy, se me ocurre a mí, doy amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas, ¿tú crees que un paciente con problema renal, yo le puedo dar amoxicilina de 500 cada 8, a pesar que esa dosis es la correcta para un paciente sano? ¿Ustedes creen? No, no. Entonces, en pacientes con problemas hepáticos, en pacientes con problemas renales, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer un ajuste de dosis, ¿no? Un ajuste de dosis, que ya lo vamos a aprender la próxima clase cuando veamos el término o el tema de antibióticos, ¿sí? Entonces, repito, si yo tengo un paciente con enfermedad hepática, un paciente con enfermedad renal, yo tengo que hacer ajustes de dosis, porque obviamente la lógica que nos dice que sus riñones, su hígado no están bien y no me va a eliminar correctamente el medicamento. O sea, si yo doy una dosis menor, el medicamento se va a quedar más rato igual en el cuerpo y va a ser un buen efecto. No es necesario dar una dosis tan alta, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Pero créanme que esas cositas yo no las sabría o nosotros no las sabríamos si no supiéramos qué cosas, si no supiéramos farmacocinética. Por eso la farmacocinética es muy importante, ¿no? No sé si ustedes en sus universidades hay algunas personas que piensan que enseñar farmacología es, por ejemplo, comenzar. Primer tema, analgésicos. Segundo tema, antibióticos. Y lo peor, hacer memorizar dosis, ¿no? Decir, ya, mientras más dosis yo sé, más fármacos sé. Eso de verdad es algo tonto, ¿no? O sea, ¿cómo yo voy a saber farmacología solamente memorizando dosificaciones? Eso no tiene sentido. Y les pongo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que siempre les pongo a mis alumnos, ¿no? A ver, imagínate que tú te sabes la dosis de todos los analgésicos. Imagínate, ¿eh? La dosis de todos. Toditita la dosis te la sabes. Ketorolaco, naproxeno, meloxicam, celecoxib, eh, ketorolaco. Te sabes todo. ¡Qué genial! ¿Qué pasaría? Tú vives acá en Perú y peor, si me voy a hacer mi serum o de repente por ahí me voy a hacer CODIR o voy a hacer una especialidad, me va a llegar un paciente complejo. Imagínense que me llega un paciente hipertenso, con diabetes y con hipercolesterolemia. Un paciente con hipertensión que está tomando para la hipertensión enalapril, un paciente con diabetes que para la diabetes está tomando metformina y un paciente con colesterol alto que está tomando atorvastatina. Aparte ha tenido un infarto hace 2 años, está con aspirina y warfarina. El paciente llega a tu consultorio, le está doliendo su diente y su dolor es de leve y está aumentando a moderado. Dígame, ¿qué le doy? Y no me digan paracetamol, ¿ah? Porque a veces el paracetamol no te alivia completamente el dolor. ¿Qué le damos? O sea, la pregunta es, ¿de qué me sirve conocer la dosis de 20, de 30 medicamentos si al final no tengo ni la mínima idea de qué medicamento darle? Porque no conozco farmacología, solamente me he dedicado a memorizar dosis. Entonces, yo tengo que saber el efecto de los fármacos, cuál se puede dar en enfermedad renal, en hepática, cuál se puede dar en un diabético, cuál se puede dar en un hipertenso, pero saberlo, no solamente memorizar dosis, ¿no? No solamente eso. Entonces, es un punto importante, ¿no? Muchas escuelas piensan que saber farmacología es memorizar dosis. Y es más, cuando estamos llevando el curso de fármaco nos dicen todavía, ¿no? Ese curso es full memoria, ¿no? Full memoria. Ya. Cuando una persona te dice eso, que fármaco es full memoria, es porque no sabe farmacología, ¿no? No sé qué estaré estudiando o qué estaré enseñando, pero fármaco no es. Porque fármaco es full lógica. Es full lógica. ¿Hay que memorizar algunas cosas? Bueno, sí, nombres de algunos medicamentos. Y es más, las dosis las encuentro en un Bademecum, así que no hay que estresarnos tanto. Entonces, el problema es escoger. Saber en qué paciente voy a dar ketorolaco, en qué paciente mejor no, mejor doy diclofenaco, o en qué pacientes digo, no, ¿sabes qué? Mejor ahí doy ibuprofeno. ¿Se entiende? Eso es lo difícil, pero eso no tiene absolutamente nada de memoria. Eso básicamente se rige en la lógica. Muy bien. A ver, acá me están haciendo una pregunta. Si un paciente está sometido a radiación por cáncer y dolor dental, ¿cómo hago? Bueno, primero que tienes que saber qué tipo de cáncer tiene, porque todos los pacientes con cualquier cáncer no son iguales. Segundo, si yo le voy a dar un tratamiento, tengo que hacerle un tratamiento en el periodo de ventana. Por ejemplo, si nosotros estamos tratando a un paciente con cáncer, ustedes saben que los pacientes con neoplasias, siguiendo ejemplo de la pregunta, los pacientes con cáncer tienen unas semanas, según el cáncer, que están desarrollando sus terapias de quimio, de radioterapia, y hay semanas en las cuales no están recibiendo el medicamento, no están recibiendo la radioterapia, es su periodo de ventana, su periodo, entre comillas, de receso, de descanso. Ahí es donde se interviene. Ahora, la pregunta es, ¿qué analgésico voy a dar? Bueno, tenemos que nuevamente pensar en qué tipo de cáncer tiene. Pero en pacientes con neoplasia se pueden dar, por ejemplo, medicamentos como ketoprofeno, como diclofenaco. No se conviene utilizar naproxeno y ketorolaco. Hay algunos estudios que nos dicen que los pacientes que consumen ketorolaco y naproxeno, esos medicamentos pueden reducir la actividad de las caspasas. No sé si por patología han aprendido qué son las caspasas. Las caspasas son proteínas que las células tienen para inducir apoptosis. Y en un paciente con cáncer, ¿me conviene bloquear caspasas? No me conviene, ¿no? Porque al contrario, las caspasas son las que hacen que la célula neoplásica muera. Entonces, ketorolaco y naproxeno en pacientes con neoplasias no se puede dar, no están indicados. Se podría dar meloxicam, diclofenaco, ketoprofeno, ¿no? Sí, pero miren, un paciente complejo.
que yo no podría saber cómo medicarlo si no conozco el efecto de los AINES sobre las caspasas, por ejemplo. ¿Me dejo entender? O sea, realmente aprender fármaco, doctores, se los digo, ¿no? No es solamente memorizar dosis, créanme. Con memorizar dosis no llegamos a nada, ¿no? No, no, gracias por la pregunta. Muy interesante porque lamentablemente, y esto sí es una estadística lamentable, hay muchos pacientes con cáncer en nuestro país, ¿no? Y tenemos que saber también cómo tratarlo. Muy bien. A ver, acá me están preguntando, doctor, ¿y ese tema lo veremos? ¿Cómo indicar a un paciente con ASA3? Bueno, lamentablemente, doctores, este curso de fármaco no es un curso de farmacología tal cual. Es un curso preparatorio para un examen. Y dentro del temario no se contempla eso, ¿no? Pero sería interesante cuando ya aprueben su examen, ¿no? Y les vaya muy bien. De repente por ahí nos encontramos en algún curso virtual, pero en realidad fármaco es muy, muy amplio, ¿no? Pero bueno, yo respondo lo que ustedes me preguntan, yo con mucho gusto, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿hasta acá cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien, genial, muy bien. Continuemos entonces, continuemos. Perfecto. Ahora lo que nos corresponde, doctores, es hablar de cada uno de los procesos farmacocinéticos, pero hablar un poquito más de cada uno, ¿sí? A ver, primero hablemos de la absorción, ¿sí? La absorción. Cuando nosotros hablábamos de absorción, ¿se acuerdan a qué nos referíamos con absorción? Cuando nosotros hablábamos de absorción, nos referíamos al proceso por el cual el medicamento se iba a unir al receptor. No, ¿verdad? Era el proceso por el cual el medicamento iba ¿a dónde? El medicamento iba a la sangre, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué era absorción? ¿Qué era absorción, doctores? ¿Absorción? ¿Se acuerdan, no? No, hagan por favor que mi corazón se rompa pensando que no me han entendido. Sí, sí se entendió eso, ¿no? Ya, genial. Es el proceso por el cual el medicamento va hacia dónde? Hacia la sangre. Muy bien. No interesa por qué vía tú la coloques. Porque hace un rato pusimos un ejemplo de la vía oral. Por eso yo les decía, si hablamos de vía oral, absorción sería el paso del medicamento del duodeno a la sangre. Pero si hablamos de una vía intramuscular, sería del músculo a la sangre. Si hablamos de una vía sublingual, del piso de boca a la sangre, ¿cierto? Entonces, la absorción, para hablarlo de una manera más general, sería la transferencia del medicamento, o sea, el paso del medicamento, desde el lugar donde yo lo coloqué, desde el lugar donde yo lo administré, ¿hacia dónde? Hacia la sangre. Entonces, doctores, yo les hago una pregunta muy crucial. Miren, la absorción, si es que me han entendido, me lo van a responder así rapidísimo. La absorción, ¿es fija para cada medicamento? ¿Es fija? O sea, por ejemplo, el diclofenaco tiene un porcentaje de absorción, no importa por qué vía la coloque, su porcentaje no varía, es fijo, o la absorción se puede variar según la vía de administración. ¿Qué opinan? ¿La absorción es variable o no es variable? ¿Varía con la vía de administración o tiene el fármaco ya una absorción fija? No importa por dónde lo coloque, siempre se absorbe lo mismo. Es variable. Muy bien, es variable. No es lo mismo la absorción por vía oral que la absorción por vía intramuscular, ¿cierto o no? Obviamente. Porque si la absorción fuera la misma, doctores, los efectos serían iguales. Entonces, la pregunta ¿es lo mismo el efecto de una vía intramuscular de una vía oral? Obviamente no, cambia. ¿Es lo mismo el efecto de una vía oral con una vía sublingual? Por supuesto que no, cambia. ¿Y por qué cambia? ¿Por qué el efecto no es igual entre una vía sublingual con una vía oral, entre una intramuscular con una vía oral? ¿Por qué no es lo mismo? Porque la absorción se modifica, ¿se entiende? Entonces, como vemos acá en la diapositiva, la absorción, la rapidez y la cantidad de fármaco que se absorbe va a depender de la vía de administración, ¿sí? Va a depender de la vía de administración. ¿Se entiende? Acá me están haciendo una pregunta. Me dicen, ¿por qué el medicamento no llega puro? No sé si me la pueden formular mejor. No llega puro. ¿A qué se refiere no llega puro? O sea, que todo lo que yo, por ejemplo, ingiero, si es por vía oral, no llega en íntegro así a la sangre. O sea, ¿por qué no llega todo? ¿Esa es la pregunta? ¿Por qué, claro, por qué el 100% de lo que yo consumo no llega a la sangre? ¿Esa es la pregunta? No sé, doctor David, si esa es la pregunta, me la dice para poder responderla, ¿sí? Muy bien. Entonces, como estábamos explicando hace un momento, la vía de administración puede cambiar, doctores, puede cambiar la absorción, ¿cierto? Puede cambiarla. Entonces, vamos a ver ahorita un pequeño repaso sobre las principales vías de administración que nosotros tenemos que aprender. La primera vía de administración, que es la más conocida y la más usada por odontólogos, es la vía oral. Repito, la vía de administración que nosotros en odontología más usamos es la vía oral. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la vía oral será la vía que más usamos si es la vía más lenta? Es una de las vías más lentas. ¿Cuánto tiempo demora en funcionar? Entre 45 a 60 minutos. ¿Por qué nosotros usamos tanto la vía oral? Porque es la vía que más usamos, es la que más usamos. Sí, es una de las vías más lentas que hay, 45 a 60 minutos. Y es más, es una de las vías que más se inactiva el medicamento antes de absorberse. Por ejemplo, cuando pasa por el estómago lo inactiva. Cuando llega al intestino, ¿ustedes creen que cuando llega al intestino todo se absorbe? No. Hay una porción que sigue su camino al intestino grueso y se va por las heces. Entonces, ¿por qué es la que más usamos y es la que menos o mejor dicho, es la que más tiempo demora y es en donde más se pierde medicamento, porque se pierde el medicamento, ¿no? Todo lo que yo consumo no va a la sangre. ¿Por qué? Porque es la que más fácilmente el paciente se puede administrar, pues. Por ejemplo, si tú le dices al paciente que tiene que administrarse una vía intramuscular 5 días, el paciente va a tener que depender de un profesional que se la coloque. Y ahora con esta nueva ley que ha salido, no sé si es ley ya o es una norma,
¿sí? Que ha salido, en la cual ya las farmacias, por ejemplo, no pueden colocar inyectables. ¿Se acuerdan que antes tú le decías al paciente, ¿no? Vete a la farmacia que te coloquen el inyectable, ahora ya no se puede. Ahora el paciente tiene que ir a un centro de salud, un puesto, una posta para colocarse. Entonces, eso dificulta un poquito más. En cambio, la vía oral, el paciente mismo se lo puede administrar, ¿no? No hay ningún tutorial en YouTube que tenga que seguir para poder administrar o tomar un medicamento por vía oral. Entonces, es una vía de fácil administración. Ese es un motivo. ¿Cuál es otro motivo? Que el precio. Normalmente las presentaciones orales tienen costos más baratos, costos más asequibles que las presentaciones inyectables, ¿cierto? ¿Cuál es otro motivo? La diversidad de productos. Dios, para vía oral, doctores, hay un montón de diversidad de productos. Tenemos tabletas, tenemos comprimidos, tenemos cápsulas, tenemos suspensiones, tenemos jarabes, grajeas, elixires, gotas orales. Hay muchísimas presentaciones para la vía oral, muchísimas. Y ese es otro motivo por el cual nosotros empleamos tanto esta vía en nuestra profesión. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Entonces, la vía oral es una de las vías más usadas, a pesar que es una de las vías en las cuales más medicamento se pierde y es una de las vías en las cuales también el tiempo de efecto también demora más. ¿Sí? Esa es la explicación. Muy bien. Y también los costos, ¿no? Como ya habíamos visto. Muy bien. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otra vía de administración nosotros tenemos que tener en cuenta? Es la vía sublingual. Miren, la vía sublingual es una vía rapidísima, ¿sí? Rapidísima. Miren, si la vía oral, doctores, el tiempo de efecto demora entre 45 a 60 minutos, la vía sublingual, doctores, ¿cuánto es el tiempo que demora? La vía sublingual, doctores, demora en hacer efecto entre 10 a 15 minutos. Es un tiempo muy rápido. ¿Cuál es el gran problema de la vía sublingual? Primer problema, que tú no podrías colocar esa vía a manera de tratamiento. ¿A qué me refiero? ¿Qué significa tratamiento? Cada tantas horas por tantos días. Tú sí puedes hacer eso por vía oral. Por ejemplo, si tú vas a dar amoxicilina por vía oral, ¿qué le dices al paciente? Toma amoxicilina cada 8 horas por 5 días. Pero tú no puedes decirle al paciente, colócate un comprimido sublingual cada 8 horas por 2 días. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan sus clases de histología, a ver, ¿qué recuerdan de histología? A ver, ¿cómo es el epitelio del piso de boca? ¿Es queratinizado, paraqueratinizado, ortoqueratinizado o no queratinizado? ¿Cómo es el epitelio del piso de boca? ¿Cómo es? Es no queratinizado. Y la queratina es como una barrera protectora. Entonces, si yo coloco el medicamento cada 8 horas, cada 6 horas, cada 12 horas, por 2 días, por 3 días, ese piso de boca se va a lastimar, porque los fármacos son sustancias químicas que va a generar en ese momento laceraciones y podrían generar úlceras. Entonces, ese es un problema de la vía sublingual, que no se puede usar con mucha frecuencia. Por eso se emplea en casos de urgencias, ¿se entiende, no? Por ejemplo, los cardiólogos usan mucho los preparados sublinguales cuando están ante crisis hipertensivas, cuando están ante pacientes con preinfartos, infartos, y funciona muy bien. Pero nosotros en odontología no tenemos muchos medicamentos para vía sublingual. El único medicamento que tenemos para vía sublingual nosotros los odontólogos es el ketorolaco. Sí, por ejemplo, no hay otro analgésico que venga para vía sublingual, solamente el ketorolaco, exacto. Y justo en el chat están mencionando una de las marcas, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado, doctora Leslie, ¿ah? Si tú vas a la farmacia y pides Dolnitz, así nada más, Dolnitz es ketorolaco oral. ¿Sí? Pero si tú pides Dolnitz SL, ¿qué significa la palabra SL o el término SL? ¿Qué significa? ¿Sin límites? No, no. ¿Qué significa? Sublingual, obviamente, sublingual, ¿no? Ese es por vía sublingual, ¿se entiende, no? Ese. Así que cuando hagamos la recetita hay que tener cuidado en esos pequeños detallitos, ¿ah? Como una vez, por ejemplo, un colega me decía, ¿no? Doctor, le di a mi paciente doloneurobión. Ah, qué genial. Y le hizo efecto muy poquito. A ver, ¿qué le diste? Doloneurobión. Ah, lo que pasa es que doloneurobión es diclofenaco de 25 miligramos con vitaminas. Pero si tú le das doloneurobión forte, ese es diclofenaco de 50 miligramos con vitaminas. O sea, el efecto que nosotros queremos con diclofenaco no es el de 25, es el de 50, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidadito con los nombres comerciales, hay que colocar tal cual, ¿sí? Para poder que nos vendan en realidad lo que nosotros queremos, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ketorolaco es uno de ellos. Sí, ketorolaco es uno de ellos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ketorolaco es una de las opciones que nosotros podemos utilizar para, en este caso, el manejo de un dolor agudo. ¿Sí? Por ejemplo, si un paciente viene y ese paciente viene que se está quejando mucho de dolor, nosotros podemos darle ese Dolnitz sublingual y después cambiarle a otro, a un ketorolaco oral o de repente a diclofenaco, ¿se entiende o no? Pero yo utilicé el Dolnitz sublingual o el ketorolaco sublingual para apagar el incendio, o sea, para reducir el dolor y ya después le puedo indicar o le puedo cambiar a un medicamento por vía oral. ¿Sí, no? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ah, hay un detalle también importante, justo me acabo de acordar por la pregunta que me hace el doctor Jimmy Castillo. Me dice, Dolly sublingual, dosis máxima, doc, ¿solo una vez o en caso de emergencia? Sí, solo una vez, pero que hay que tener en cuenta algo.
¿De cuánto es el ketorolaco oral? ¿De cuánto es el ketorolaco oral? ¿De cuántos miligramos es el ketorolaco oral? El ketorolaco oral es de 10 miligramos. No, de diez. El oral es de 10. Pero el ketorolaco sublingual no es de 10, es de 30, ¿no? De 30 miligramos, ¿no? Ese es un detalle adicional, ¿no? También con vía sublingual, normalmente, como es una sola dosis la que usamos, normalmente se emplea también una dosificación, una concentración más alta, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿cuál es el problema de la vía sublingual, doctores? ¿Cuál es el problema? El gran problema es que te puede irritar el piso de boca, no se puede usar de manera muy frecuente. ¿Y cuál es otro problema en odontología? ¿Cuál es otro problema en odontología de la vía sublingual? Que no hay muchos medicamentos que el odontólogo use para esta vía. Pero ¿qué pasaría si esta clase yo se las estaría dando a alumnos que están postulando a la residencia en cardiología? Ahí sí la historia es diferente, ¿no? Porque para cardiología hay muchísimos medicamentos por vía sublingual. Hay antihipertensivos como nifedipino, como captopril, hay para vía sublingual, hay antianginosos como dinitrato de isosorbide, mononitrato de isosorbide, por ejemplo, medicamentos para tratamiento de infartos como nitroglicerina, hay muchísimos, pero para odontología solamente ketorolaco, ¿sí? Muy bien. A ver, acá me está preguntando, ¿cuál es la presentación sublingual de ketorolaco? Sí lo mencioné. Si me está preguntando por la marca comercial, hay una marca que se llama Dolnitz SL. Si me está preguntando de cuántos miligramos viene para vía sublingual, es de 30 miligramos, ¿sí? Muy bien, perfecto. Acá me están haciendo una pregunta que no entiendo mucho. ¿Hay sublingual para alérgicos a AINES? No, no entiendo. ¿Sublingual de qué? O sea, ¿sublingual de qué medicamento? Mm, ¿De qué medicamento para alérgicos a AINES? No, no entiendo mucho la pregunta, pero si me la pueden explicar mejor, yo normal lo... Ah, para el dolor. No, lo que pasa es que cuando tú tienes un alérgico a AINES, primero que no puedes colocar ningún AINES. Tendrías que colocar o paracetamol o opioides como tramadol o codeína, y ninguno de esos medicamentos viene para presentación sublingual. Ninguno. ¿Sí? Ahí sí tendrías que usar la vía oral. ¿Sí? Ya, listo, muy bien. Ya, aclarada la pregunta. No, no, gracias por la pregunta, doctora. No, al inicio no la entendí muy bien, pero creo que ahora ya la entendí. Muy bien. Tercera vía de administración. ¿Cuál será esta? Esta vía. A ver, miren bien, ¿ah? Se hace un pliegue en la piel, se coloca la aguja en 45 grados y se inyecta. ¿Qué vía será esta? ¿Qué vía? Es una vía subcutánea, ¿cierto? Subcutánea. ¿Y por qué hacen el pliegue? ¿Saben, no? A ver, primero, cuando colocamos medicamentos por vía subcutánea, ¿dónde yo lo quiero inyectar? ¿Dónde lo quiero inyectar? En el tejido subcutáneo, o sea, en la grasita, ¿no? La grasita es el tejido subcutáneo. Por eso se habrán dado cuenta, ¿dónde se coloca la vía subcutánea? En la zona de los brazos, en la zona posterior de los brazos, ¿han visto que hay grasita ahí? No es más, en algunas personas se le forma la grasita y las molestan, ¿no? Que parece su alita de murciélago, ¿no? ¿No? ¿Han visto, no? Más en los adultos mayores, ¿no? Ya, ahí, por ejemplo, se coloca vía subcutánea. ¿Y en qué otra zona tenemos grasita también? Alrededor del ombligo, ¿no? ¿No? En el panículo adiposo, ¿no? Todo lo que está alrededor del ombligo se llama panículo adiposo periumbilical, ¿no? Ahí también se coloca. Entonces, la vía subcutánea es una vía en la cual se hace un pliegue para, al momento de hacer el pliegue, estés seguro de que estás inyectando el medicamento en el tejido subcutáneo y no en el músculo. ¿Se entiende, no? Por eso hacemos el pliegue. ¿Y por qué en 45 grados? Para no coger ningún vaso sanguíneo, ¿sí? Muy bien. Entonces, la vía subcutánea es una de las vías que más demoran, ¿no? Demoran mucho. Es más, nosotros en odontología no usamos vía subcutánea. ¿En qué paciente demora mucho en absorberse? A eso me refiero. ¿Qué pacientes utilizan vía subcutánea? Por ejemplo, los diabéticos cuando se inyectan su insulina. Porque cuando el diabético se inyecta su insulina en vía subcutánea, como la insulina se demora poco a poco en absorberse, tienen insulina para rato, tienen insulina para todo el día. ¿En qué otros pacientes se coloca vía subcutánea? Por ejemplo, en pacientes que han tenido problemas trombóticos. Hay heparina subcutánea, ¿no? La famosa enoxaparina. La enoxaparina es una heparina subcutánea, ¿sí? Entonces, hay varios medicamentos, ¿no? Que se pueden colocar por vía subcutánea, muchísimos, pero nosotros no usamos esa vía de administración. No lo usamos. En odontología, por lo menos, no se emplea, ¿sí? Muy bien. Siguiente vía. Esta de acá sí la empleamos. ¿Cuál es esta vía de acá? Miren, una vía en la cual la aguja no entra en 45, sino en 90 grados, ¿sí? Y no se necesita hacer pliegues, no se hace pliegues, ¿no? Si una enfermera les hace pliegues para colocar un intramuscular, lo hace con otro propósito, ¿no? Los están peñiscando. No se debería hacer pliegues en la vía intramuscular, no se debería hacer pliegue, muchísimo menos en el glúteo, ¿no? No debería. Entonces, nosotros cuando colocamos vía intramuscular, colocamos la aguja directamente al músculo, ¿cierto? En 90 grados, ¿sí? 90 grados. Y eso sí, para yo asegurarme que no estoy en un vaso sanguíneo, ¿qué es lo que se hace? Se aspira, ¿cierto? Se aspira un poquito para ver que no haya ingreso de sangre, ¿no? A la jeringa. Y si no hay ingreso de sangre, significa que no estoy en un vaso y colocan con toda confianza, ¿sí? Esa es la vía intramuscular. A ver, si a mí me preguntan, doctores, ¿cuál es la vía de administración que más se usa en odontología? Definitivamente la vía oral, definitivamente. Pero si a mí me preguntan cuál es la segunda, o sea, la que está en segundo lugar, es la vía intramuscular. Definitivamente la intramuscular. ¿Se entiende? Ahora, nosotros normalmente, ¿qué músculo empleamos para colocar las vías intramusculares? Hay dos músculos. Uno de ellos, ¿cierto? Es el glúteo mayor,
que es el caso que se puede emplear, glúteo mayor, y el otro es el deltoides, ¿sí? Ambos, glúteo mayor y deltoides, ¿sí? Son los dos músculos, digamos, que más se emplean. A ver, acá me están haciendo una pregunta. A ver, el doctor José Paredes. En casos de reacción anafiláctica, ¿se puede colocar adrenalina subcutánea? Mire, doctor, por muchos años, se mencionaba eso, ¿no? Que, por ejemplo, en caso de shock anafiláctico, se puede colocar adrenalina subcutánea. Pero actualmente los alergólogos, ¿sí? Los médicos internistas recomiendan que si tú tienes un caso de anafilaxis, a ver, primero, la anafilaxis te puede matar. Si no te medican en los primeros 30 minutos para una anafilaxis, puedes morir. Entonces, la pregunta acá sería, si yo tengo un caso de anafilaxis, si yo quiero salvarlo al paciente rápido, por ejemplo, un shock anafiláctico, lo mejor sería dar vía endovenosa, ¿cierto o no? Pero ¿cuál es el problema de la vía endovenosa? Que un paciente con shock, un paciente con anafilaxis, es un paciente que tiene hipotensión severa, ¿no? En sus clases de fisiopatología o de patología seguramente habrán visto que los pacientes con anafilaxis, con shock anafiláctico, tienen hipotensión severa. Y en un paciente con hipotensión no le vas a encontrar la vena, no hay forma, no le vas a encontrar la vena. Entonces tenemos dos lugares, intramuscular o subcutáneo. Actualmente los internistas y los alergólogos recomiendan, en primer lugar, vía intramuscular. Y si por algún motivo no se puede colocar en la vía intramuscular, pasamos a la vía subcutánea. ¿Se puede colocar vía subcutánea adrenalina para anafilaxis? Sí se puede, pero no es la primera opción. La primera opción es la intramuscular. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, doctor José? Listo, muy bien. A ver, continuemos. A ver, hay otra pregunta. A ver, acá me están haciendo una pregunta. Si inyecto ketorolaco y dexametasona, ¿es necesario en el mismo glúteo o debo cambiar al otro? A ver, eso lo vamos a explicar ahorita. A ver, doctores, a ver, pero primero me había quedado, ¿no? En que la principal vía de administración que se emplea en odonto es la vía oral y la que está en segundo lugar es la intramuscular. Y justo para poder responder la pregunta que me están haciendo ahorita, este, del ketorolaco y la DEXA, primero quiero hacerles recordar algo. Un gran problema de la vía intramuscular, ¿cuál es? Porque si se han dado cuenta, todo tiene cosas buenas y cosas malas, ¿o no? Por ejemplo, la vía oral tiene cosas buenas y cosas malas, ¿sí o no? La vía sublingual tiene cosas buenas, cosas malas. La vía subcutánea tiene cosas buenas, cosas malas. La vía intramuscular también tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Cuál es lo bueno de la vía intramuscular? Que el efecto es rapidísimo. Yo tengo efecto en los primeros 20 a 30 minutos, ¿no? Es rápido. Yo con vía intramuscular, yo ya tengo los primeros efectos en los primeros 20 a 30 minutos. Eso es bueno, ¿cierto? ¿Qué es otra cosa buena de la vía intramuscular? Que el efecto es muy potente, ¿no? El efecto es potente, ¿no? Es muy potente. Pero ¿qué es lo malo de la vía intramuscular? Los volúmenes. Nosotros no podemos administrar cualquier volumen por vía intramuscular. Tenemos que respetar el volumen del músculo. Y por ejemplo, cuando nosotros colocamos vía intramuscular en el deltoides, a lo mucho yo puedo colocar 2 mililitros, no puedo colocar más. Cuando yo coloco intramuscular en el deltoides, el volumen máximo para no generar necrosis, para no generar dolor, son 2 mililitros. Si yo coloco en el glúteo mayor, ahí me permite un poco más, me permite hasta 5, ¿cierto? Hasta 5 mililitros. Entonces, a ver, acá el doctor me está preguntando, ¿podría colocar ketorolaco y dexametasona en el mismo glúteo? Bueno, primero hay que preguntarnos de cuánto viene el ketorolaco y de cuánto viene la dex. ¿De cuánto viene el ketorolaco? ¿De cuánto viene el ketorolaco? El ketorolaco viene ¿de cuánto? Hay ampollas de 60 en 2 y hay ampollas de 30 en 1. ¿A qué me refiero 60 en 2? 60 miligramos en 2 mililitros. ¿Y a qué me refiero 30 en 1? 30 miligramos en 1 mililitro, ¿cierto o no? ¿Sí? Ya. ¿Y la dexa de cuánto viene? Bueno, hay ampollas de 4 miligramos en 1 mililitro y hay ampollas de 8 miligramos en 2 mililitros. Entonces, la respuesta sería que sí, porque imagínense en el peor de los casos, que yo use la ampolla de ketorolaco de 60 en 2, ahí son 2 mililitros, y utilizo la dexametasona de 8, o sea, el peor de los casos. La de 8 en cuánto viene? En 2, 2 más 2 son 4, podría administrar en el glúteo, pero no en el deltoides, por ejemplo, ¿no? En el deltoides no podría. ¿Sí? ¿Sí se está entendiendo, no, doctores? ¿O los he confundido? Porque créanme, doctores, miren, créanme, los que me conocen, porque creo que acá hay varios que han sido mis alumnos, los que me conocen saben que yo me estreso mucho cuando mis alumnos no me entienden, ¿no? Soy un profesor muy preocupado, o sea, me gusta mucho que la clase se esté entendiendo. No, no vengo al aula, dicto, hablo lo que tengo que hablar, listo, terminó y no me importa si me han entendido o no, no. Por eso trato de responder todas las preguntas que me hagan y toda inquietud que tengan, ¿cierto? Entonces, por favor, si tienen alguna inquietud, con toda confianza, ¿sí? Muy bien. A ver, acá me dicen, no se estrese, doctor. Ya, muy bien. Está bien. A ver, acá me están preguntando de nuevo, ¿cuánto soporta el glúteo? ¿Cuánto soporta el glúteo? 5 ml, ¿no? 5 ml. ¿El deltoides cuánto era? 12 ml, ¿no? Muy bien. Y acá la doctora Jenny me está haciendo una pregunta que es mi preocupación de todos los días, ¿no? Esto, precisamente lo que pregunta la doctora Jenny, es algo que está mal, que no se puede hacer, por muchos aspectos. ¿Cuántos de ustedes han visto que hacen esto? Yo he visto muchas veces, que te combinan antes de una tercera molar, por ejemplo, ¿no? Antes de una tercera molar te combinan clindamicina intramuscular con diclofenaco intramuscular con dex intramuscular. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Y esto está mal por muchos motivos, pero les voy a explicar dos. Cuando tú le mandas una receta al paciente, o antes, cuando tú le mandabas, mire señora, se va a ir a la farmacia y se va a poner Clinda, Diclo y Dexa. Y en la farmacia, ¿qué hacen? Ven la receta, te combinan todo en una jeringa y te la ponen. Pero acá hay un problema. La clindamicina, doctores, vienen ampollas de 600 en 4 mililitros. ¡4!
Diclofenaco viene en ampollas de 75 miligramos en 3 mililitros. Yo tengo 7. Yo tengo 7. 4 más 3 son 7. 4 mililitros de la clinda con 3 mililitros del diclofenaco ya tengo 7. Y la Detsa, imagínate que somos buena gente y colocamos el de 4 miligramos en un mililitro, ¿no? 7 más uno son 8. Estamos colocando 8 mililitros en el glúteo mayor que solamente te soporta ¿cuánto? Te soporta 5. Doctores, el glúteo mayor solamente permite 5 mililitros. No importa el glúteo mayor de quién sea, de alguna modelo, de la Yajaira, no importa. Solamente son 5 mililitros, ¿sí? 5 mililitros. No podemos colocar más. Entonces, si yo coloco 8, estoy escandalosamente sobrepasando ese límite. Por eso los pacientes vienen cojeando después de su intramuscular, cojean más que Doctor House, y por eso cuando le hace la tercera no les duele la tercera, más les duele el glúteo, ¿no? En toda la cirugía. Entonces, eso obviamente puede generar más dolor, y no solamente dolor, podría generar necrosis del músculo, ¿no? Entonces, eso no está bien. Ahora, el otro punto por el cual no está bien es porque yo no puedo combinar antibióticos con analgésicos y antiinflamatorios en la misma jeringa por una cuestión química. Los antibióticos tienen pHs diferentes que los analgésicos. Y si yo combino todo en una misma jeringa, es muy probable que se dé una inactivación por pH. ¿Se entiende o no? Los analgésicos, los antiinflamatorios, doctores, normalmente son medicamentos ácidos. Y los antibióticos, no todos, pero la gran mayoría tienen un pH un poquito más hacia lo alcalino. Entonces, doctores, por esos dos motivos no está bien esa combinación. Ahí, por ejemplo, ¿yo qué haría? Yo combinaría el AINE con el corticoide en un glúteo y el antibiótico lo daría en otro músculo, ¿no? Ahora, eso de combinar AINES con corticoides también no está de todo tan bien tampoco, ¿no? O sea, pero eso lo vamos a explicar cuando veamos AINES, ¿no? Ahorita no es el tema, no es el momento, ¿sí? ¿Qué tal, doctores? Claro, se forman cristales, se cristaliza también, se precipita en muchos casos, ¿no? También sucede eso, claro. ¿Qué tal? ¿Se entendió entonces? Sí, hasta ahorita cómo vamos, ¿vamos bien? Sí. Discúlpeme un segundito, voy a traer el cargador de la laptop, ¿ya? Un segundito, ¿ya? Que se está descargando mi laptop, no me he dado cuenta. Un segundito, sí, ahorita traigo el cargador, espérenme un ratito. Ya está. Listo, doctores, ya estoy de regreso, ya pude ya pude conectarlo. Muy bien, a ver, vamos a continuar entonces. Sí, vamos a continuar. Ah, acá hay una pregunta sobre la orfenadrina. Sí, sí, dígame, doctor David, con confianza. A ver, acá me preguntan, doctor, ¿qué sugiere recetar por una extracción de terceras alérgicos a AINES? Pero todavía no llegamos a AINES. Si se han dado cuenta, este tema es farmacocinética. Todavía tenemos el tema de analgésicos, luego tenemos el tema de antibióticos, ahí que creo que ahí podemos canalizar mejor la pregunta, ¿les parece? Sí, porque ahorita recién estamos claro, en farmacocinética se hablan de todos los temas, ¿no? Como se han dado cuenta, hemos hablado un poquito de todo, pero hay un capítulo específicamente de analgésicos que lo vamos a ver hoy día. Hoy día justo nos toca también analgésicos. Ahí me hacen la pregunta, ¿no? No hay problema. Sí, sí, pero se dan cuenta que por eso les digo, ¿no? Que saber farmacocinética es importante porque si tú sabes farmacocinética, sabes de todo un poco, ¿no? De todo un poco. Si se han dado cuenta, estamos hablando, miren, solamente estamos hablando de farmacocinética, pero miren cuántas cositas estamos aprendiendo, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Este tema abarca muchas cosas. Muy bien. Ya. A ver, continuemos. Ya, entonces tenemos la vía intramuscular que ya la explicamos.
Y la última vía es la vía intravenosa, ¿cierto? A ver, la vía intravenosa es la vía más rápida que existe. Cuando tú colocas un medicamento por vía intravenosa, el efecto del medicamento normalmente comienza en los primeros 3 a 5 minutos. Así de rápido es. 3 a 5 minutos. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué la vía intravenosa es tan rápida? Por una razón. Porque la vía intravenosa no tiene absorción. Justo se acuerdan que eso me habían preguntado o me habían comentado un poquito más temprano. Y yo les dije, en su momento lo voy a explicar. Bueno, la vía intravenosa no tiene absorción. Cuando tú te pones a pensar, ¿qué es absorción? ¿Qué era la absorción? Es el paso del medicamento desde el lugar donde yo lo coloco hacia la sangre. Pero cuando tú colocas por vía intravenosa, tú ya estás colocándola a la sangre. O sea, no hay absorción. No hay absorción. Y como no hay absorción, el medicamento lo primero que hace, apenas toca tu sangre, es distribuirse. Por eso el efecto es rapidísimo. Por eso, doctores, si alguna vez les preguntan, ¿no? ¿Por qué la vía intravenosa es la más rápida? Es simple, porque no tiene absorción, porque directamente hace distribución. Entonces, la vía intravenosa, por ejemplo, para nosotros, los odontólogos, no se nos permite o no se nos recomienda hacerla en el consultorio. En un ambiente ambulatorio, en la consulta dental, no es muy adecuada. Normalmente la vía intravenosa se reserva para un medio clínico hospitalario. La respuesta es muy sencilla. ¿Por qué no se debería usar vía intravenosa en el consultorio? Por una razón. La vía intravenosa es muy potente y es muy potente para lo bueno y es muy potente para lo malo. ¿Qué quiere decir? Que con vía intravenosa yo voy a conseguir efectos terapéuticos muy buenos, pero también puedo conseguir efectos adversos bastante intensos. Y a veces no tengo yo en el consultorio todas las medidas para poder contrarrestar si se presenta un efecto adverso. En el consultorio no tenemos un balón de oxígeno, difícilmente, a menos que seas un odontopediatra y hagas procedimientos de sedación. Es más, hagan un mea culpa. En los botiquines, ¿qué tenemos en nuestros botiquines en la consulta? ¿Qué tenemos? Tenemos una curita, tenemos un paquete de algodón, agua oxigenada, ¿qué más tenemos? Gasa, ¿no? Gas. Pero no tenemos ningún medicamento, no tenemos ningún antihipertensivo sublingual por si mi paciente me hace una crisis, no tenemos epinefrina para un shock anafiláctico, no tenemos una jeringa, no tenemos una bolsa de papel para un caso de hipotimia. O sea, realmente en el consultorio, si es que se presenta un cuadro de un efecto muy potente, un efecto adverso muy potente, no podríamos manejarlo. Por eso las vías intravenosas se reservan para un medio clínico hospitalario, más no para un medio, digamos, ambulatorio. ¿Sí? Acá me están preguntando, ¿y la troncular va directo a la sangre? No, definitivamente no. La anestesia troncular no va a la sangre. La técnica troncular es una técnica que se utiliza para llevar el anestésico lo más cercano a la fibra nerviosa. Es más, cuando lo colocamos en la sangre por casualidad, eso es precisamente un accidente, ¿no? No debería colocarse anestesia directamente en la sangre, ¿no? No tendría sentido. Y cuando veamos anestesia local, les voy a explicar por qué. El anestésico nunca se coloca dentro de la sangre, nunca, a menos en odontología. Los médicos sí lo utilizan para otras cosas, para el tratamiento de arritmias, por ejemplo, pero nosotros no deberíamos utilizar el anestésico directamente en el vascular. ¿Sí? Muy bien. Mm, claro, ¿no? Por eso se recomienda con arpón, ¿no? Las cárpules con arpón para aspirar y estar seguro de que no estoy dentro de un vaso, ¿no? Sí, pero no, la troncular definitivamente no es una técnica intravascular. Muy bien. Entonces, doctores, acá hemos recordado, como ustedes se dan cuenta, estamos recordando las principales vías de administración que nosotros conocemos. Y vuelvo a preguntar, de todas estas vías de administración, ¿cuál es la que nosotros más usamos en odontología? La que más usamos en odontología, ¿cuál es? Es la vía oral y en segundo lugar la vía intramuscular. Pero la que está en primer lugar, definitivamente en primer lugar, es la vía oral, la que está en primer lugar. Entonces, doctores, como la vía oral es la que está en primer lugar, como la vía oral es la vía que nosotros más vamos a emplear en la consulta, hay que conocerla bien y hay que darla bien. ¿Por qué digo hay que darla bien? Porque, ver, yo les digo algo. Cuando uno hace una receta, cuando tú haces una receta, tu paciente tiene que leer la receta y no le tiene que quedar ninguna duda de cómo tiene que tomar ese medicamento. Ninguna duda. El problema es cuando tu paciente lee la receta y tiene dudas en la administración. Ahí hemos hecho una mala receta. Y un punto importante que a veces no le incluyen los odontólogos en sus recetas, que es algo sumamente importante, es colocar el factor de los alimentos en la receta. Muchas veces nosotros, bonito, hacemos nuestra receta, tomar amoxicilina por vía oral de 500 miligramos cada 8 horas por 5 días, pero no colocamos si es con alimentos, si es sin alimentos, ¿se entiende? Y si es sin alimentos, cuántas horas antes del alimento, no lo colocamos muchas veces. Entonces, esas cositas se tienen que corregir.
porque nosotros, al administrar un fármaco, tenemos que recetarlo al paciente de tal manera que el paciente me pueda cumplir el tratamiento de la manera más óptima. Y uno de los factores que a veces no consideramos es los alimentos. Entonces, doctores, me he permitido hacerles esta diapositiva para que ustedes puedan entenderlo de una manera más fácil. Los medicamentos, doctores, los medicamentos los vamos a dividir en tres grupos, ¿sí? Hay fármacos que, como ustedes ven ahí en la diapositiva, si yo los doy con alimentos, ¿qué pasa con la absorción? ¿Qué pasa con la absorción? Disminuye. Entonces, hay medicamentos que yo no los puedo dar con comidas, porque si yo los doy con comidas, ¿qué pasa con la absorción? La absorción disminuye. Díganme, ¿yo quiero que la absorción disminuya? ¿A mí me conviene que la absorción se reduzca? Definitivamente no. Es más, yo quiero que la absorción sea la mejor. Yo quiero que la absorción sea óptima. Entonces, si yo voy a dar un grupo de estos medicamentos no podemos darlo con alimentos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se dan? Si yo, en breve les voy a decir qué fármacos pertenecen a este grupo, ¿sí? Todavía no les voy a decir, primero estoy hablando del grupo. Si yo voy a dar fármacos que yo sé que su absorción disminuye con los alimentos, voy a dar medicamentos, en realidad, separándolo de los alimentos por lo menos una hora. Miren, acá hay dos cosas que se pueden hacer. Cuando yo quiero dar estos fármacos de acá, estos fármacos que disminuyen su absorción con alimentos, yo lo puedo dar una hora antes de las comidas o 2 horas después. Repito, normalmente cuando voy a dar estos medicamentos, yo puedo darlos o una hora antes de las comidas o 2 horas después. Ahora, si a mí me preguntan, doctor Eliberto, ¿cuál sería la mejor opción? Yo opto por una hora antes. Porque hay un problema cuando tú quieres dar 2 horas después, que también se puede dar, ¿ah? Que cuando tú comes, normalmente te da algo que se llama marea alcalina y eso te da sueño. Y muchos pacientes se duermen y se despiertan más de las 2 horas y se olvidan de tomar su medicamento. En cambio, una hora antes, como que no hay mucho pierde, ¿no? Entonces, por eso, entre las dos opciones, yo principalmente recomiendo una hora antes. Pero puede ser 2 horas después, ¿ah? Podría ser. ¿Sí? Muy bien. El segundo grupo de medicamentos, si vemos acá, son los medicamentos que no se alteran su absorción por alimentos. ¿Qué significa? Que estos medicamentos, su absorción no se modifica con alimentos. ¿Qué quiere decir? Que tú los puedes dar con comidas o sin comidas y se absorbe absolutamente igual. O sea, este segundo grupo son fármacos, que después les voy a decir quiénes están en este segundo grupo, que si tú los das sin alimentos o los das con las comidas, la absorción no se modifica. Entonces yo les hago una pregunta a todos ustedes, doctores, para este segundo grupo. Si este grupo de acá da lo mismo darlo con o sin comidas porque se absorbe igual, ¿ustedes cómo lo darían? Si da lo mismo, ¿cómo lo darían? ¿Con o sin comidas? ¿Cómo lo darían? Muy bien, con comidas. ¿Y por qué, ah? ¿Por qué? ¿Por qué con comidas? Para que se acuerde. No, 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 no es por eso. ¿Por qué con comidas? Porque es verdad, miren, estos dos medicamentos, este grupo de medicamentos da lo mismo que si tú lo das con comidas o sin comidas. Pero cuando lo das con comidas, de alguna manera el alimento protege el estómago, protege el intestino y se reducen los efectos adversos, ¿me entienden? Entonces, darlo con alimentos me ayuda a mí a poder reducir los efectos adversos, ¿no? Se reducen los efectos adversos, ¿sí? Se reducen los efectos adversos, ¿sí? Claro, ¿no? Para cuidar la gastrolesión, la lesión intestinal, ¿no? Se reduce, ¿sí? Perfecto, muy bien. Y tenemos un tercer grupo, ¿sí? Un tercer grupo, que aunque no lo crean, hay, ¿no? Como diría por ahí un literato, son pocos, pero son, ¿sí? ¿A quiénes tenemos? Tenemos a los que aumentan la absorción con alimentos. Estos fármacos se descubrieron último, o sea, su efecto, ¿no? Porque antes se pensaba que los medicamentos o no se alteraban o se disminuía su absorción, pero ahora se descubrió que existen un grupo de fármacos muy pequeños, son pocos, pero cuando tú los administras con comidas, ¿qué sucede? La absorción mejora. Entonces creo que está de más la pregunta, pero igual se las voy a hacer. Si yo doy estos medicamentos de acá, los del último grupo, ¿cómo los tengo que dar? ¿Cómo los tengo que dar? Sí o sí con alimentos, obviamente, ¿no? Sí o sí con alimentos. Este último grupo se tiene que dar con comidas, no solamente para proteger el estómago, para proteger el intestino, sino para mejorar la absorción del fármaco, ¿sí? Sí o sí con alimentos, sí o sí con alimentos, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a ver algunos medicamentos que pertenecen a cada uno de estos grupos. Primero, de los que disminuyen la absorción con alimentos. Miren, tenemos esos cuatro antibióticos. Tenemos la penicilina B, tenemos la eritromicina, tenemos la acitromicina y la cefalixina. Estos cuatro medicamentos son fármacos, son antibióticos, que si yo quiero que funcionen mejor, es mejor separarlo de los alimentos. ¿Se imaginan, doctores, lo catastrófico que sería que un antibiótico no funcione bien? ¿Qué pasa si un analgésico no funciona bien? ¿Qué pasa si un analgésico no funciona bien? No pasa nada. Al paciente le va a doler más, bueno, le aumento la dosis o le cambio la vía, listo, solucionar el problema. Pero ¿qué pasa si un antibiótico no funciona bien? Si un antibiótico no funciona bien, no matas a la bacteria. Y si no la matas, la bacteria se vuelve resistente. Y ese antibiótico, si tú quieres arreglar la terapéutica con ese antibiótico, ya no va a funcionar y vas a tener que cambiar a otro. Entonces, es muy, muy importante que con los antibióticos, por lo menos, tengamos mucho cuidado con estos detalles, ¿sí? Estos medicamentos de acá que ustedes ven, penicilina B, eritromicina, citromicina, cefalexina, son fármacos que tengo que darlo una hora antes de las comidas para conseguir una buena absorción y que el medicamento haga un buen efecto terapéutico, ¿sí?
Y eso, doctores, se tiene que colocar en la receta. Por ejemplo, la cefalexina yo la puedo dar de 500 cada 8 o cada 6 horas. Si yo lo coloco en la receta, tengo que colocar cefalexina de 500 miligramos por vía oral cada 8 horas. 7 de la mañana, 3 de la tarde, ¿no? O 10, 11 de la noche, no sé. Entre paréntesis, 1 hora antes de los alimentos durante 5 días. O sea, esos detallitos de los alimentos se tienen que incluir en la receta. Tenemos que incluirlo para que el paciente tenga más claro sobre cómo tiene que llevar su terapia, ¿sí? El segundo grupo, que son fármacos que en realidad tú lo puedes dar con alimentos, sin alimentos, y no pasa nada, ¿sí? Se absorbe igual. Ahí tenemos a los medicamentos, creo que más se usan en odonto, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a la moxicilina, la clindamicina, que de todos los antibióticos creo que son los que más usamos en odontología. Ahí tenemos a los AINES, a los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Ahí está ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco. Todos estos medicamentos de acá les da igual si tú los das con comidas o sin comidas, da lo mismo porque se absorbe igual. Pero ¿por qué lo damos con alimentos? Bueno, en el caso de amoxicilina y clindamicina, nosotros damos con alimentos para reducir el riesgo de diarrea. Y en el caso de los AINES, nosotros damos con alimentos para reducir los cuadros de gastritis. ¿Se entiende? Pero estos medicamentos, a pesar que se pueden dar con o sin comidas, de preferencia se escoge con alimentos para reducir los efectos adversos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, doctores? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Genial, muy bien. Y el último grupo, acá hay una pregunta creo que me están haciendo. El doctor Cristian, doctor, y por ejemplo el Celecoxib, que es un selectivo de COX-2, ¿se da con o sin alimentos? La pregunta es, ¿el Celecoxib a qué grupo farmacológico pertenece, doctor Cristian? El Celecoxib, ¿a qué grupo farmacológico pertenece? A los AINES. Perfecto, entonces creo que ya respondimos su pregunta. Si es un AINE, ¿cómo lo vamos a dar? ¿Cómo lo vamos a dar? ¿Cómo lo vamos a dar? Con alimentos. De repente la pregunta por ahí nace porque los COXIPs o los selectivos de COX-2 no generan tanta gastritis, ¿cierto? Porque como inhiben COX-2 no generan tanta gastritis, pero igual se tiene que dar con alimentos, porque en realidad, doctores, no es que el celecoxib, etoricoxib no generen nada de gastritis, su riesgo es mínimo, es muy pequeño, casi, casi nulo, pero todavía lo tienen. Muy pequeñito, muy, muy pequeñito, pero todavía existe. Entonces mejor darlo con comidas, ¿sí? Si por ahí va la pregunta, creo que ya está la respuesta, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor Cristian, ¿se entiende? Chévere, no, gracias por su pregunta. De verdad que cada pregunta que me hacen nutre, ¿no? Nutre mucho. ¿Por qué digo nutre? Porque nos ayuda a explorar un poco más, a hablar un poquito más, ¿no? Y eso es muy bueno. A la doctora Karina, ¿y los corticoides con alimentos también, doctora? Los corticoides también entran en este grupo. Ah, mira, qué bueno que la doctora Karina me está preguntando. Doctor, es una pregunta. ¿Ustedes creen que acá, en esta diapositiva tan pequeña, podré colocar a todos los medicamentos que existen, a qué grupo pertenecen? Obviamente no, ¿no? Acá solamente estamos colocando algunos ejemplos. Pero, por ejemplo, si ustedes me dicen algún medicamento que no está acá en la diapo, yo les puedo decir a qué grupo pertenece. Por ejemplo, la doctora Karina me acaba de decir los corticoides. ¿Los corticoides a qué grupo pertenecen? A este, al segundo, a los que no modifican, ¿sí? A los que no modifican. Pero también se tiene que dar con comidas para reducir la gastritis, porque acuérdense que los corticoides también pueden generar gastritis, ¿sí? Y el último grupo, doctores, ¿cuál es el último grupo? Los que aumentan la absorción con alimentos. Ahí tenemos algunos. Por ejemplo, ahí tenemos dos antibióticos que ven ahí, que son cefalosporinas, pero de segunda generación. Porque acá el que está acá de naranja, abajito, abajito, cefalexina es de primera generación. En cambio, acá arriba, los que están de verde son de segunda generación. Cefaclor, cefuroxima, se tienen que dar sí o sí con alimentos. Y acá me faltó colocar uno, qué raro que me haya olvidado. ¿Lo pueden escribir, por favor? Acá en el grupo verde, donde aumenta su absorción, me faltó colocar la claritromicina, ¿no? La claritromicina, ¿sí? La claritromicina, ¿sí? La claritromicina, ¿sí? La claritromicina, me faltó. La claritromicina es un antibiótico que cuando lo das con comidas, mejoran su absorción. Acá me están preguntando sobre ciprofloxacino. Bueno, les cuento. Cipro es un antibiótico especial. ¿Saben por qué? Porque en realidad cuando yo lo doy con comidas, doctores, cuando yo los doy con comidas, no disminuye la cantidad absorbida. O sea, yo lo doy con comidas y no disminuye la cantidad absorbida. O sea, la cantidad que se absorbe. Lo que disminuye un poco en la velocidad. Sí, lo que disminuye es la velocidad. O sea, lo que disminuye con Cipro cuando lo doy con comidas es que demora un poquito más en absorberse, pero la cantidad final es la misma. Las tetraciclinas no modifican tampoco, ¿sí? No modifican su absorción con alimentos. Están en el grupo 2, ¿sí? Muy bien, doctores. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Hasta ahorita. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Listo, muy bien. Miren, doctores, recién hemos hablado de absorción, pero miren cuánto hemos hablado, ¿no? Cuánto hemos hablado. ¿Sí? Claro, hay muchas cosas para hablar. Acá me están haciendo una pregunta, pero esa pregunta ya es más de antibióticos. Tenemos una clase de antibióticos, eso sí, eso no lo vamos a ver hoy. La próxima clase, que creo, si no me equivoco, es la próxima semana,
Vamos a ver el tema de antibióticos. Esta pregunta sí es más específica de antibióticos. Me están preguntando las tetraciclinas y las quinolonas. Se puede indicar entonces con comidas, pero no con ácidos. No con ácidos. Con ácidos. ¿Cómo así? Eso sí, ¿cómo así con ácidos? No entender. ¿Cómo con ácidos? ¿Cómo así? Si me pueden explicar, yo normal lo respondo. Ah, con jugo de naranja, con eso. Ah, bueno, en realidad les comento algo así, de una manera general, con ceviche. A ver, les cuento algo. Más ácido que el estómago no hay. Sí, así que por más que lo den con jugo de naranja, con ceviche, ¿no? Más ácido que el estómago no hay. Esa tetraciclina, ese cipro, porque cipro es una quinolona, cuando entran al estómago, por más que lo hayas dado con jugo de naranja, con ceviche, se va a enfrentar a un pH peor que tu jugo de naranja, peor que tu ceviche, ¿no? Así que, bueno, creo que con eso estoy respondiendo un poquito la pregunta. Pero igual, temas muy puntuales de antibióticos lo vamos a ver en la siguiente semana, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la distribución, ¿sí? De la distribución. Cuando nosotros hablamos de distribución, hablamos ya de, a ver, ¿cómo les explico? Hablamos ya de que el fármaco está viajando por la sangre y está yendo ¿a dónde? Al sitio de acción, ¿cierto? Está yendo al sitio de acción. Entonces, cuando nosotros hablamos de distribución, estamos hablando de un proceso, como ya habíamos visto, en el cual el fármaco va por el torrente sanguíneo y se dirige a los tejidos donde yo quiero que haga el efecto. ¿Se entiende, no? A eso nosotros nos referimos con distribución. Repito, cuando hablamos de distribución, hablamos de un proceso por el cual el fármaco viaja por la sangre y se dirige hacia su tejido, hacia su sitio de acción. Ahora, los fármacos cuando llegan a la sangre se parten en dos. Una porción nada sola, o sea, se va por la sangre sola, y otra porción nada en la sangre, pero unida a una proteína, a la famosa albúmina, ¿no? La proteína plasmática. Entonces, si a mí me preguntan en un examen, ¿cuál es la principal proteína plasmática que moviliza medicamentos por la sangre? La respuesta es la albúmina. La albúmina es la proteína más importante para movilizar medicamentos en la sangre, para la distribución, ¿sí? Para la distribución. Muy bien, entonces veamos esta diapositiva, doctores. Miren acá. A ver, acá hagamos de cuenta que este cuadrado grande es toda la sangre de mi cuerpo. ¿Puede ser? Hay que ver que todo este cuadrado de acá es toda la sangre de mi cuerpo. Entonces yo administré, discúlpeme, no me he dado cuenta. La flecha que estoy moviendo, ¿la ven ustedes o solo la veo yo? La flechita que estoy moviendo. ¿La ven ustedes también o solamente la veo yo? ¿Sí la ven? Perfecto. Entonces sigan la flecha, ¿ya? Sigan la flecha. Miren acá. Cuando yo doy una dosis de medicamento, doy una dosis del fármaco, el fármaco se absorbe y se va a la sangre. ¿Yo qué les enseñé hace un rato? Yo les enseñé que la sangre lleve el medicamento hacia el sitio diana, hacia el sitio terapéutico, hacia el sitio donde yo quiero que haga el efecto, para que haga el efecto analgésico, antibiótico, antipirético, qué sé yo. Pero realmente, doctores, creo que ustedes pueden entenderme esto muy fácilmente. Realmente la sangre lleva el medicamento a todo el cuerpo. Lo va a llevar al sitio que yo quiero, al sitio terapéutico, claro que sí, pero también lo va a llevar a un sitio que yo no quiero. Por ejemplo, cuando yo doy el diclofenaco, cuando doy el naproxeno para un dolor dental, ¿yo dónde quiero que vaya el medicamento? Yo quiero que vaya a la pulpa dental, ese es mi sitio terapéutico, pero ese medicamento va a ir al estómago o no, va a ir a los riñones o no, ese sitio yo no quiero que vaya, pero lamentablemente el medicamento va a ir porque la sangre no es selectiva. La sangre lleva el medicamento a todo el cuerpo, a donde quiero y a donde no quiero, y en los dos lugares vamos a ver efecto. Por ejemplo, cuando el medicamento va al sitio que yo quiero, ¿qué efecto voy a ver? El efecto terapéutico, el efecto que yo quiero, el efecto analgésico, el efecto antibiótico, el efecto antihistamínico, qué sé yo. Pero cuando el fármaco sea llevado por la sangre a un sitio no deseado, ahí es, doctores, ahí es donde se genera el otro efecto que yo no quiero, que son los efectos adversos. ¿Se entiende o no? Entonces, doctores, mirando esta diapositiva, ustedes pueden responder la siguiente pregunta. Doctores, díganme, por favor, ¿existirá algún medicamento? Esta pregunta me la hicieron en una conferencia una vez. ¿Existirá algún medicamento que no tenga efecto adverso? A ver, si es así, menciónenme cuál es. ¿Existirá algún medicamento que no tenga efecto adverso? ¿Existirá? Claro que no. Si la sangre fuera selectiva, si la sangre solamente llevara el fármaco al sitio que quiero, no habrían efectos adversos, pero eso es un mundo ideal, eso lo vamos a ver en Narnia, ¿no? En un mundo feliz, ¿no? Acá no lo vamos a ver, la realidad es distinta. La realidad es que la sangre moviliza los fármacos a sitios terapéuticos y a sitios no deseados donde se generan los efectos adversos. Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros damos naproxeno, por ejemplo, para el dolor pulpar, el naproxeno, la sangre, ¿a dónde lo lleva? Lo lleva a la pulpa y el naproxeno me alivia el dolor, me alivia la inflamación. Qué genial. Pero el naproxeno va a ser llevado por la sangre hacia la pared del estómago. Y en la pared del estómago, ¿qué es lo que hace el naproxeno? Reduce el moco gástrico y aumenta la secreción de ácido. Por eso el naproxeno es gastrolesivo. ¿Se entiende o no? Entonces, estamos hablando del naproxeno que me está haciendo un efecto bueno en la pulpa, pero un efecto indeseado en la pared del estómago. ¿Se entiende o no?
Y así con todos los medicamentos. Todos los fármacos, doctores, tienen efectos adversos, absolutamente todos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Todos. Y es más, acá les comento algo. Cuando un odontólogo da un medicamento, tiene que saber lo bueno y lo malo del medicamento. Muchos odontólogos medican sin saber lo malo, solamente sabiendo lo bueno. Es por eso que hay tanto ketorolaco lovers, por ejemplo, ¿no? Que viene el paciente, ketorolaco. Viene el paciente, ketorolaco. Doctor, tiene gastritis, ketorolaco como omeprazol. Dios mío, ¿y por qué no usamos otro medicamento? Porque a veces sabemos que el ketorolaco es un dios como analgésico, porque lo es. El ketorolaco es buenazo para tratar el dolor, es buenazo. Pero a veces creemos que solamente el ketorolaco es gastrolesivo. Y realmente el ketorolaco no es solamente gastrolesivo. El ketorolaco aumenta el riesgo de sangrado postquirúrgico. El ketorolaco es nefrotóxico. Y es más, hace un rato vimos que también puede inhibir las caspasas, ¿se acuerdan? Y no es indicado en pacientes con cáncer. Entonces vemos que el ketorolaco tiene cosas buenas, muy buenas, pero también tiene también cosas malas, como todo fármaco. Entonces, el día en el cual nosotros tenemos un fármaco, conociendo lo bueno y conociendo lo malo, ahí recién voy a hacer una medicación responsable. Y por eso es necesario tener en cuenta los efectos terapéuticos y también los efectos indeseados de esos medicamentos. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Ajá, acá me están haciendo una pregunta muy interesante. Doctor, si se toman los medicamentos con bebidas gaseosas, ¿baja su eficacia? La respuesta es sí, pero la explicación, vamos a ver. A ver, yo les cuento algo. A ver, vamos a poner el ejemplo de un medicamento con cubierta, por ejemplo, que es donde más nosotros podemos entender el ejemplo. Miren, doctores, cuando tú tomas un fármaco que tiene su cubierta entérica, ¿sí? Tiene su cubierta entérica, tú lo tomas, deberías tomarlo con agua. ¿Por qué con agua? Por una razón. Porque cuando tú tomas un medicamento, tienes que tomarlo con una bebida que sea lo más neutra posible. ¿Se entiende? Tú lo tomas con agua y ese medicamento va a llegar bien a tu estómago y tu estómago, por la acidez, va a empezar a destruir la cubierta entérica. Pero bueno, al final esa es la función de la cubierta entérica, ¿no? Que el estómago la destruya a ella y que no destruya el medicamento, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si tú consumes el fármaco con una bebida como la gaseosa? ¿Por qué la gaseosa tiene gas? Porque es una bebida líquida que tiene agua carbonatada. ¿Y qué es el agua carbonatada? Es agua con ácido carbónico. Si tú consumes el fármaco y lo tomas con una bebida con ácido carbónico, ese ácido carbónico va a estar destruyendo la cubierta entérica desde la boca. Entonces, cuando el medicamento llega al estómago, va a llegar con menos protección, porque la cubierta entérica ha sido destruida un poco por el ácido carbónico de la gaseosa. Entonces, el estómago lo puede inactivar más. No sé si se está entendiendo. Por eso, cuando nosotros damos medicamentos, la bebida con la cual se tiene que consumir no es con leche, no es con gaseosa, no es con cerveza, no, no es con yogur, no, es con agua, con la bebida más neutra que nosotros podamos encontrar, que es el agua, ¿sí? Entonces, contestando la pregunta, sí podría bajar su eficacia porque las bebidas carbonatadas pueden agredir al medicamento inclusive desde antes que lleguen al estómago, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, hola, sí, sí se ha entendido, ¿no? ¿Sí, doctores? Listo, genial, clarísimo, muy bien, muy bien. Sigamos, sigamos. A ver, yo hace un rato les contaba, bueno, cuando empezó la clase, hace un par de horas, wow, qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? Ya vamos a cumplir 2 horas de clase. Muy bien, yo cuando les estaba explicando al inicio de la clase, les decía, un paciente no puede almacenar medicamentos, porque si almacena medicamentos, se estaría intoxicando. Bueno, cuando yo dije eso, me refería a un almacenamiento permanente, ¿sí? A un almacenamiento permanente. O sea, uno no puede almacenar los medicamentos de manera permanente porque te estarías intoxicando. Pero les cuento algo. Algunos fármacos se pueden almacenar por un tiempo un poquito más prolongado antes de ser eliminados. Eso no es malo, eso es normal, pero eso no pasa con todos los fármacos, pasan solo con algunos. Y les explico. ¿Cuál es el tejido de almacenamiento más común de nuestro cuerpo? ¿Cuál es el tejido que algunos fármacos se pueden almacenar en él? No todos, algunos. Por ejemplo, el más importante es el tejido adiposo, la grasa. Algunos medicamentos, doctores, como por ejemplo las benzodiazepinas, y no solamente las benzodiazepinas, sino también los anestésicos generales, pueden almacenarse un poco más en tejido adiposo y al hacer eso, al almacenarse más en tejido adiposo, puede demorarse más en eliminarse el medicamento. A ver, les pongo un ejemplo para que se entienda mejor. Cuando los odontopediatras hacen sedación, por ejemplo, sedación consciente, ¿sí? Con midazolam, que es uno de los medicamentos más usados. ¿El midazolam a qué grupo farmacéutico pertenece? ¿El midazolam? ¿Qué es el midazolam? Es una benzodiazepina. Perfecto, una benzodiazepina. Cuando el midazolam es administrado en un paciente pediátrico que pesa normal, el midazolam se va a eliminar aproximadamente 1 hora después de terminada la sedación. O sea, tú terminas la sedación, que normalmente puede demorar entre 40 y 50 minutos, y le dices al papá, señor,
su hijito va a estar así todavía sedado, ¿no? Somnoliento, ¿no? Por una hora más. El papá se lleva a su hijito y de verdad espera una hora y el niño ya se recuperó. Pero ¿qué pasa si el odontopediatra ceda a un niño gordito? A un niñito más gordito, un niñito con mayor cantidad de tejido adiposo. La pregunta sería, si un odontopediatra sabe farmacocinética y está sedando a un niño gordito, creo que es fácil saber de que ese midazolam no se va a eliminar en una hora, ¿cierto o no? ¿O sí? El midazolam se va a quedar almacenado un poco más de tiempo en el tejido adiposo y va a demorar más tiempo en eliminarse, por ende el niño va a demorar más tiempo en recuperarse. Yo no puedo decirle a ese papá de ese niñito, señor, su hijito en una hora se va a recuperar, porque en realidad va a demorar más. ¿Qué pasa si el odontopediatra no sabe farmacocinética, no sabe farmacología y a manera de protocolo le dice al papá, en una hora se recupera? Pónganse en el lugar del papá. El papá está viendo su reloj, ya pasó una hora, ¿no? Y sigue adormitado, mijito, sigue somnoliento, no se recupera. Una hora y media, nada, una hora y 40, nada. Uno se preocupa, al final el niño termina hospitalizado por algo que obviamente es muy frecuente, ¿no? Que el tiempo de eliminación de estos medicamentos en niños más gorditos va a demorar más. Ahora, si me preguntan ahorita cuánto tiempo más demora, no lo sé. No lo sé, porque depende de cuánto tejido graso de más tenga el niño, ¿no? ¿Sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta que cuando vamos a sedar a niños gorditos, avisarle al papá, señor, ¿sabe qué? Lo normal es que el niño se recupere en una hora, pero como su hijito está un poquito más gordito, el medicamento se demora un poquito más eliminándose, así que hay que vigilarlo, ¿sí? Hay que vigilarlo al niñito, ¿sí? Si la saturación de oxígeno está bien, no hay por qué preocuparse, ¿no? Porque eso es algo que los odontopediatras actualmente hacen. Cuando te sedan, te monitorizan la saturación de oxígeno con esos saturómetros que se colocan en el dedo, ¿sí? Después de COVID-19 ya todos tienen un saturómetro en casa, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Que en COVID-19 muy pocos conocían el saturómetro, ¿no? El pulsómetro, ese oxímetro de pulso, ¿no? Ahora ya todos se les ha puesto que la gran mayoría tiene un oxímetro de pulso en su casa, ¿no? Porque lo hemos usado a veces cuando hemos desarrollado la enfermedad. Pero bueno, entonces lo mismo pasa con los anestésicos generales, ¿no? Normalmente cuando un paciente entra a sala y le hacen procedimiento bajo anestesia general, los gorditos demoran más tiempo en recuperarse, ¿sí? Otro tejido importante donde se almacenan los medicamentos es el tejido óseo, el hueso. Los pacientes, por ejemplo, que consumen tetraciclinas, almacenan este antibiótico en hueso. Hay una pregunta que a mí me gusta hacer mucho en la especialidad. Lo que pasa es que tengo la oportunidad de ser el responsable del curso de farmacología en la especialidad de odontopediatría. Y hay, por ejemplo, una pregunta que les hago mucho a los odontopediatras es, ¿por qué no damos tetraciclinas en niños? ¿Y cuál es la clásica respuesta? La clásica respuesta es porque pigmentan los dientes. Pero sinceramente, doctores, yo les digo, sin desdeñar la pigmentación dentaria, pero sinceramente, ¿ustedes creen que el único motivo por el cual no damos tetraciclinas en niños es porque se pigmentan los dientes nada más? No. Es porque las tetraciclinas, aparte de los dientes, les gustan los tejidos mineralizados, como por ejemplo los huesos. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy a un paciente pediátrico tetraciclinas? La tetraciclina se va a almacenar en el hueso y no va a dejar que ese hueso se desarrolle con normalidad. Por eso las tetraciclinas no se dan ni en pediatría ni en mujeres gestantes. ¿Por qué? Porque puede alterar el desarrollo del hueso. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Eso es algo sumamente importante. Algo muy parecido pasa con este tejido de acá, el tejido cartilaginoso. Hay algunos antibióticos como las quinolonas, como por ejemplo el ciprofloxacino, el levofloxacino, que son medicamentos que se pueden almacenar en los cartílagos y no va a dejar que el cartílago se desarrolle correctamente. Y el desarrollo del cartílago es algo sumamente importante en pacientes niños. Por eso, las quinolonas en odontología no se administran en pediatría. No se da ciprofloxacino, no se da levofloxacino en pacientes pediátricos, tampoco en gestantes, porque se puede alterar las estructuras cartilaginosas del feto. Por este motivo, también hay que tener mucho cuidado en la administración de quinolona en adultos mayores. Doctores, se sabe que las quinolonas son el principal motivo de desgarro de tendón de Aquiles en adultos mayores, ¿no? Hay adultos mayores que consumen mucho ciprofloxacino, mucho levofloxacino y sufren de estos problemas a nivel del cartílago o a nivel de los tendones, ¿sí? Miren cómo saber farmacocinética me da una visión tan grande de cómo realmente estamos usando los medicamentos, si los estamos utilizando de buena manera o de repente los utilizamos de mala manera, ¿sí? ¿Qué tal, doctores? Hasta acá. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Perfecto, qué genial, muy bien, qué genial. Perfecto, qué bueno, doctores, que todo esté claro. Muy bien. Entonces pasemos con los dos últimos procesos farmacocinéticos que son, entre comillas, un poquito más sencillos. Tenemos la biotransformación, o llamado también, ¿con qué otro nombre? ¿Con qué otro nombre se le conocía? Como metabolismo, ¿no? Biotransformación o metabolismo. ¿Se acuerdan qué era la biotransformación o metabolismo? ¿Se acuerdan qué era? ¿Qué era la biotransformación? ¿Se acuerdan? Acá me están haciendo una pregunta, la doctora Caterine. Rojas. Doctor, ¿qué piensa de las tetraciclinas en colgajo periodontal? Ah, bueno, como les digo, ¿no? Vamos a tener un capítulo de antibióticos, pero voy adelantando mi respuesta.
más que utilizar tetraciclinas para evitar una infección periodontal, yo usaría un azálido, acitromicina. Ha demostrado que tiene un buen efecto sin tantos efectos adversos como las tetraciclinas. Si me preguntan, para un colgajo periodontal, ¿qué usaría más que tetraciclinas? Yo usaría acitromicina, claritromicina, ¿no? Azálidos, ¿no? Sí, pero eso lo vamos a conversar mejor la próxima semana. Muy bien, entonces, a ver, ¿para qué servía la biotransformación o metabolismo? ¿Para qué servía? Para que las moléculas, exacto, ¿no? Para que las moléculas más complejas del medicamento se transformen en moléculas más sencillas y así el cuerpo los pueda eliminar más fácilmente. Perfecto. ¿Cuál es el órgano metabolizador más importante? Es el hígado. Sí, el hígado. Entonces, ¿qué es lo que hace el hígado? Transforma las moléculas complejas, que vamos a llamarlo fármaco, en moléculas más sencillitas, que la vamos a llamar metabolitos. ¿Sí? Por eso se llama el proceso también metabolismo, porque se forman metabolitos. ¿Qué es un metabolito? Es una molécula sencillita. A ver, doctores, no vaya a ser que por ahí y no se entienda, pero acá en el chat les voy a colocar una cosita, ¿ya? El hígado metaboliza de dos maneras, sí que no lo tengo en la diapositiva, no lo tengo en la diapositiva. El hígado metaboliza de dos maneras, metaboliza de dos maneras. El hígado metaboliza de dos maneras. Metaboliza por fase uno y por fase 2. Cuando hablamos de fase uno, la reacción más importante es la oxidación. Y cuando hablamos de fase 2, la reacción más importante es la conjugación con ácido glucurónido, ¿sí? Entonces, el hígado metaboliza, o sea, transforma las moléculas complejas en moléculas más simples de dos maneras, haciendo fase uno o haciendo fase 2. Cuando hablamos de fase uno, la reacción más importante es la reacción de oxidación. Es más, ¿no? Biotransformación o metabolismo. ¿Se acuerdan qué era la biotransformación o metabolismo? ¿Se acuerdan qué era? ¿Qué era la biotransformación? ¿Se acuerdan? Acá me están haciendo una pregunta, la doctora Caterine Rojas. Doctor, ¿qué piensa de las tetraciclinas en colgajo periodontal? Ah, bueno, como les digo, ¿no? Vamos a tener un capítulo de antibióticos, pero voy adelantando mi respuesta. Más que utilizar tetraciclinas para evitar una infección periodontal, yo usaría un azálido, acitromicina. Ha demostrado que tiene un buen efecto sin tantos efectos adversos como las tetraciclinas. Si me preguntan, para un colgajo periodontal, ¿qué usaría más que tetraciclinas? Yo usaría acitromicina, claritromicina, ¿no? Azálidos, ¿no? Sí, pero eso lo vamos a conversar mejor la próxima semana. Muy bien, entonces, a ver, ¿para qué servía la biotransformación o metabolismo? ¿Para qué servía? Para que las moléculas, exacto, ¿no? Para que las moléculas más complejas del medicamento se transformen en moléculas más sencillas y así el cuerpo los pueda eliminar más fácilmente. Perfecto. ¿Cuál es el órgano metabolizador más importante? Es el hígado. Sí, el hígado. Entonces, ¿qué es lo que hace el hígado? Transforma las moléculas complejas, que vamos a llamarlo fármaco, en moléculas más sencillitas, que la vamos a llamar metabolitos. ¿Sí? Por eso se llama el proceso también metabolismo, porque se forman metabolitos. ¿Qué es un metabolito? Es una molécula sencillita. A ver, doctores, no voy a hacer que por ahí no se entienda, pero acá en el chat les voy a colocar una cosita, ¿ya? El hígado metaboliza de dos maneras, ¿sí? Que no lo tengo en la diapositiva, no lo tengo en la diapositiva. El hígado metaboliza de dos maneras, metaboliza de dos maneras. El hígado metaboliza de dos maneras. Metaboliza por fase uno y por fase 2. Cuando hablamos de fase uno, la reacción más importante es la oxidación. Y cuando hablamos de fase 2, la reacción más importante es la conjugación con ácido glucurónido, ¿sí? Entonces, el hígado metaboliza, o sea, transforma las moléculas complejas en moléculas más simples de dos maneras, haciendo fase uno o haciendo fase 2. Cuando hablamos de fase uno, la reacción más importante es la reacción de oxidación. Es más, hay un grupito de enzimas, que no sé si ustedes la han escuchado, que son el citocromo P450. Esas son enzimas que solo hacen oxidación, ¿no? Son tan importantes la oxidación que hasta tiene su grupito de enzimas que solo hacen oxidación. Y si hablamos de fase 2, estamos hablando de otro tipo de reacción. Estamos hablando de conjugación con ácido glucurónico, ¿sí? Es la reacción más importante cuando nosotros hablamos de fase 2, ¿sí? Muy bien, entonces eso es con respecto al metabolismo o biotransformación, que es el proceso por el cual nuestro hígado transforma las moléculas más complejas en más simples. ¿Se entendió? Perfecto, muy bien. Y ya para terminar, doctores, para terminar esta primera parte y darles un pequeño receso para los que no han terminado de almorzar, un pequeño receso, ¿sí? La eliminación, la eliminación.
¿Qué es la eliminación? La eliminación es, como dice su nombre, los procesos por los cuales los medicamentos son expulsados del cuerpo. Y normalmente el órgano metabolizador, perdón, el órgano eliminador más importante son los riñones. Pero acá quiero contarles algo. Miren, realmente, doctores, los medicamentos pueden eliminarse por dos vías. Los medicamentos pueden eliminarse por dos vías. Se eliminan o por el riñón o por el hígado. Cuando un medicamento se elimina por el riñón, doctores, ¿por dónde se está eliminando? Se está eliminando por la orina. Y cuando un medicamento se elimina por el hígado, ¿por dónde se elimina? Por la bilis. Porque quien produce bilis es el hígado, no la vesícula biliar, por Dios. La vesícula biliar solo almacena bilis. Quien realmente produce la bilis es el hígado, ¿cierto? Entonces, repito, cuando un medicamento se elimina por los riñones, se está eliminando por la orina. Y cuando un medicamento se está eliminando por el hígado, se está eliminando por la bilis. Y recuerden que la bilis va a combinarse con lo que va a ser las heces. O sea, la vía biliar es también conocida vía fecal. Por ahí se eliminan también los medicamentos. ¿Sí? Entonces son las dos vías más importantes de eliminación. ¿Sí? La vía renal y la vía hepática. A ver, ¿por qué es importante conocer esto? Y con esto ya terminamos esta primera parte de la clase. ¿Por qué es importante conocer esto? Por una razón. ¿Qué pasaría, doctores? Les cuento un supuesto. Que llega al consultorio un paciente que tiene enfermedad hepática. Está enfermo del hígado. Tiene cirrosis, ha tenido hepatitis, tiene hígado graso, ¿se entiende o no? O tiene hepatopatía por medicamentos, de repente toma mucho alcohol, alguna otra cosa. Muy bien. Pregunta, y tú le vas a dar un antibiótico. ¿Por qué me preocupan a mí más los antibióticos y no tanto los analgésicos? Porque los analgésicos nosotros los damos por un día, 2 días, 3 días, pero los antibióticos religiosamente se tienen que dar por 5 días, o a veces más, a veces 7. Entonces, si yo tengo que dar, por ejemplo, un antibiótico en un paciente que tiene enfermedad hepática, dígame, ¿qué antibiótico le daré? ¿Un antibiótico que se elimine más por el riñón o un antibiótico que se elimine más por el hígado? Si un paciente tiene enfermo el hígado, ¿qué antibiótico le voy a dar? ¿Uno que se elimine más por el riñón o uno que se elimine más por el hígado? Uno que se elimine más por el riñón, obviamente. Entonces, ahí vienen nuevamente mis clases de farmacocinética y recuerdo que las penicilinas, las cefalosporinas, son medicamentos que se eliminan más por el riñón y puedo darlo con total confianza en un paciente con problema hepático. Ahora, si la infección es más intensa y tengo que usar inyectables, podría usar aminoglucósidos. No sé si ustedes han escuchado de la gentamicina, es un aminoglucósido que se emplea normalmente en infecciones más intensas. ¿Se entiende? Y este aminoglucósido no afecta al hígado porque su principal eliminación es por el riñón. ¿Se entendió esta primera parte, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió, doctores? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Ahora, cambiemos la historia, ¿les parece? ¿Qué pasaría si ahora llega a la consulta un paciente que tiene enfermedad renal? La pregunta es, si un paciente tiene enfermedad renal, viene por enfermedad renal, ¿ustedes le darían aminoglucósidos? ¿Le darían cefalosporinas a un paciente con enfermedad renal? No. ¿Ahí qué le vamos a dar? Le vamos a dar un medicamento que se elimine más por dónde? Que se elimine más por la bilis, ¿cierto? Que se elimine más por la bilis. ¿Y quiénes se eliminan más por la bilis? ¿Quién se elimina más por la bilis? Por ejemplo, los macrólidos, los asálidos, como eritromicina, como acitromicina. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Esos medicamentos, las lincosamidas, como por ejemplo, lincosamidas como quiénes, como la famosa clindamicina, ¿cierto? La famosa clindamicina. ¿Quién más? Las tetraciclinas, ¿no? Tetraciclinas como por ejemplo, doxiciclina, minociclina, ¿no? Que son medicamentos que nosotros damos en periodoncia, no digo que no, pero son medicamentos que nosotros tenemos que tener mucho cuidado por si el paciente tiene algún problema hepático, es mejor no administrar. ¿Se entiende? Entonces, doctores, es muy importante saber farmacocinética, creo que se dieron cuenta, ¿no? Para todo. Para saber si un medicamento lo doy o no lo doy con el Mentos. Para saber si un medicamento se va a eliminar más rápido o no. Para saber por qué vía de eliminación se elimina más un fármaco en pacientes con problema hepático, con problema renal. ¿Se entiende o no? Entonces, la parte de farmacocinética es una parte muy importante para nuestra preparación en farmacología. ¿Qué tal? ¿Se entendió la clase? ¿Se entendió? Perfecto, muy bien. Bueno, doctores, acá está mi correo. Les voy dejando mi correo.